Bien, buenas noches. Solicito encender sus cámaras, por favor. Un momentito, muchas gracias. Solicito encender sus cámaras, muchas gracias. Buenas noches, estimadas señoritas, estimados estudiantes. Un abrazo cordial. Nos estamos mirando nuevamente. La verdad, estamos, bueno, conmigo 11. Son 17 participantes. Bueno, ya no es culpa, no hay que continuar. Nada más mencionar, yo sí siempre enfático en esto y perdonen. Déjenme, alguien que está con el micrófono activado me ayuda muteando, por favor. Parece que Karen Torres está con el micro activado. Déjenme buscar algo nada más que tengo aquí pendiente. Paralelo B, calificaciones. A ver. Un segundito nada más, remarcar este detalle porque soy claro desde un inicio. Bueno, la señorita Agila recién acabó de ingresar, no hay problema, ¿no? Pero Alex Intriago, Rebeca Isabel Jiménez, Luis Daniel Robles y Daisy Yechimba ya tienen el primer cero conmigo redondito, ¿no? Entonces, por favor, yo sí siempre soy bien claro. Imagínense, 8 días les di para hacer un trabajo, ¿no? 8 días. Nunca envío un deber de un día para el otro, excepto cuando hacemos trabajo en clase, que cuando a veces hay alguna dificultad, pero les mando a mano, ¿no? Y eso es más sencillo, es más corto y les doy el tiempo inclusive con una media horita más. Pero por ejemplo, cuando envío trabajos para 8 días después de todas las indicaciones que les había mencionado, y todos esos detalles, si no presentan después de 8 días, pues ya para mí es un cero redondo, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones no me afectan a mí, les afecta a ustedes. Y pues yo soy bien directo, ¿no? Pues si las personas que están aquí les corresponde esto, pues poner mayor atención o no lo sé. ¿Qué pasó en realidad? Porque nadie de estas personas me ha escrito por algún motivo especial, ¿no? Entonces, pero repito, después de 8 días, si no realizan una actividad, pues ya no se puede hacer nada, estimados estudiantes. No sé si existieron dudas. Las personas que me escribieron, en lo mayor posible les ayudé, les dije alguna situación. Pero bueno, ya nos corresponde continuar ahora porque no nos podemos detener en ello. Listo. Déjenme chequear otro dato más porque sí creo que teníamos... A ustedes era... Sí, solo un deber nomás. No tenía un trabajo en clase porque... ¿Por qué? Nos vemos cada 8 días, ¿cierto? Sí. Ya. El otro lunes envió. ¿Mandé? El otro lunes. Nos vemos en matemáticas, ¿cierto? Ahí es que les envié a mano, ¿cierto? Ya, pero eso no corresponde ahorita. Listo. Ya voy a proyectar la pantalla. Listo, entonces vamos a empezar a hablar de temas importantes, de temas de lo que nos corresponde. Si hay alguien que quiera decir algo acerca del trabajo, ahorita alguna dificultad, nada, entonces, para empezar. Dígame. Estaba un poco complicado, pero ahí estaba viendo el video, repitiéndole cada ratito porque, o sea, primera vez también que hacemos en Norma APAS. Claro. Y el video cada ratito para hacer el deber, pero sí, ahí lo intenté. Sí, mi estimada Karina, ¿sabe lo que a mí me interesa? A veces es el empeño, ¿no? Es el empuje, porque son cositas que se van puliendo de a poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en el primer trabajo me envían todo al revés de lo que yo dije, significa que no vivieron nada del video, ¿no? Pero si en el primer trabajo ya hay indicios de que sí está bien realizado y algo puede faltar, entonces yo digo, no, ya hay la intención, hay la preocupación del estudiante de poder enfocarse en lo que se mandó a hacer, ¿no? Pero sí, de otro paralelo creo que me tocó estudiantes que presentaron pues nada que ver con lo que yo envié, entonces ahí se complican las cosas. Ajá, eso. Un poco difícil. Sí, bueno, no tanto. Listo. No tanto, pero hay... Entonces, hoy vamos a hacer un poco, vamos a empezar, ¿no? Con lo que es el tema de la comunicación. Si bien es cierto, mi materia es de expresión oral y escrita, pues lo que vamos a tratar a lo largo de todas estas temáticas es de, lógicamente, mejorar si existen aspectos comunicacionales que nos estén faltando, aspectos de expresión, ¿no es cierto? Y todo ese tipo de detalles que nos van a ayudar ya pues a pulir cualquier dificultad, cualquier tipo de detalle que nos esté faltando o que les esté faltando
en el ámbito de sus competencias laborales y pues ya para que vayan adquiriendo lo que se necesita en este detalle, ¿no? Entonces, ¿qué es la comunicación? Como una referencia nada más, se dice que es el arte de expresar una idea o pensamiento de forma clara y precisa, ¿no es cierto? Esto con el único objetivo de que el receptor de dicho mensaje lo perciba de manera detallada y objetiva. Repito, la comunicación es el arte de expresar una idea o pensamiento de forma clara y precisa, esto con el único objetivo de que el receptor de dicho mensaje lo perciba de una manera detallada y objetiva. Déjeme ver si estoy grabando esto porque se me va a escapar. Listo, sí está. Ok, entonces esa es prácticamente un concepto o una definición de lo que es el arte de comunicar, ¿no? Algo que es tan importante, ¿no es cierto? Porque cuando no se comunican claras las ideas, cuando no se comunica algo de manera precisa o en el momento oportuno, en el ámbito del trabajo, de los negocios o de su emprendimiento, pueden ocasionar circunstancias que a la final signifique que pérdida de dinero, signifiquen no cerrar una venta y ese tipo de detalles, ¿no? Ustedes sabrán, por ejemplo, que en el ámbito de los negocios es muy importante, es muy determinante tener un buen carisma, ¿no es cierto?, para atender a la gente cuando uno se tiene un negocio, para atender un local comercial. Y no sé si ustedes han escuchado, y eso es verídico también, que por ejemplo aquí la gente cuando tiene un negocio, cuando tiene un local comercial se molesta, ¿no es cierto? Cuando vas y le preguntas una cosa, le preguntas otra, más las chicas no quieren probarse una prenda de vestir y otra, y a veces la gente te pregunta, ¿va a comprar sí o no? ¿No es cierto? Entonces imagínense. Pero y ahí viene la otra, la contraparte, ¿no? Cuando vas a un local donde te atiendes, he visto y he palpado una chica colombiana, pues lógicamente la atención es muy muy distinta. No puedo decir que sea mala toda la atención de la gente ecuatoriana, pero en algún momento se hizo esta comparación, ¿no? Y es que nos está faltando muchísimo este detalle de saber expresar o saber tener una buena dinámica para atender a las personas, ¿no? Entonces es muy importante considerar estos detalles. Y nada más traigo a colación porque sí me ha pasado, ¿no? En la ciudad de Altena, ¿no? Aquí estuve yendo a comprar en cierto lugar X y yo quería empezar a probarme ropa, ¿no? Porque a veces uno está como que medio gordito, a veces medio flaquito y a veces te queda la ropa y a veces no. Entonces la señora me dijo, pero joven, ¿va a comprar sí o no? Porque la verdad si me desarma todo se me complica, ¿no? Entonces yo dije, híjole, bueno. Entonces es como que uno se cohíbe bastante, ¿no? En el hecho de volver a ese local, busca otras opciones y si te atienden mejor, pues vas a ese lugar. Denme un segundito. Entonces miren aquí la importancia, ¿no? de comunicación, el arte de saber expresar de forma clara, con el único objetivo de que el receptor de dicho mensaje lo perciba de manera detallada y objetiva. Decía esto también que trasladado, por ejemplo, al mundo de las ventas es muy importante, ¿no? Porque hay que tener cierto tipo de habilidades para poder cerrar un negocio y ese tipo de cosas. Vamos a continuar. Alguna definición que se ha investigado por algunos autores, ¿no es cierto? Para esta autora, María del Socorro, comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de las necesidades de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas comunes. Para otro autor, comunicar es el intercambio de información entre personas. Significa volver común un mensaje o una información. Constituye también uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización social. Pues de manera lógica, ¿no? Entendemos que esto es algo que por necesidad ya la humanidad a través de todo su proceso evolutivo lo mejoró, lo sigue mejorando, ¿no? Y pues como vamos a ver más adelante, ya hoy los aspectos comunicacionales, pues con la tecnología que tenemos, con un clic nos podemos comunicar a otro país, ¿no? Mientras que antes pues era solo con las señales de humo y pues enviarle una carta a caballo a una persona pues demoraba días, ¿no? Entonces miren cómo se ha ido avanzando en este tema de la comunicación, que es muy importante y yo creo que es algo que evoluciona, que no se detiene y lógicamente
desde distintos ámbitos también se lo ve, ¿no? Porque lógicamente no solo nos comunicamos las personas que tal vez estamos como en este momento, ¿no? Hay aspectos comunicacionales para aquellas personas que quizás carecen de lo que es la parte auditiva, ¿no es cierto? Entonces todo ese tipo de detalles también se desarrollan en la parte comunicacional. Y miren, como les decía, ¿no? A través de la historia, ¿no es cierto? Si se recuerdan aquellos libros de historia que nos daban en el colegio, ¿no es cierto? Se dice pues que a través del tiempo, ¿no es cierto? Y con las necesidades prácticamente se empezaron a mejorar este tipo de detalles. Miren, nada más como para hacer una retrospectiva de lo que es este ámbito de la comunicación. Pues antiguamente, ¿no es cierto? Las famosísimas señales de humo, ¿no es cierto? Que se dicen, pues hasta ahora se trae como una especie de moda, ¿no? Yo te aviso por señales de humo, ¿no? Pero en efecto este tipo de cosas en la antigüedad se daban. Lógicamente estoy hablando de muchísimos años antes, ¿no? Cuando no estaba desarrollado nada de lo que hoy tenemos. Pues en una primera instancia las sociedades de ese momento, de ese entonces, ¿no es cierto? Qué sé yo, se comunicaban por señales de humo. Se me viene aquí un fragmento, no sé si ustedes han visto la película del Señor de los Anillos. Es una película épica, una trilogía muy, muy famosa, ¿no? A mí por lo general me apasiona ese tipo de películas medievales, antiguas, y me la he visto creo que unas 4 veces, a pesar que tiene 3 episodios, pero hay una parte donde, por ejemplo, hay una amenaza a cierta ciudad de esa película, ¿no es cierto? Y las personas, para activarse, digamos, o para apoyarse entre, voy a denominarlo así, una tribu y otra, ¿no es cierto? Van encendiendo hogueras, ¿no es cierto?, en unas altas montañas, ¿no es cierto? Y la persona del otro extremo, al visualizarlo, ¿cierto?, esa hoguera, ya sabe que es una señal de que tiene que apoyarse en tiempos de guerra, y entonces activa la de él, y así consecutivamente se van activando cierto tipo de hogueras, ¿no? Entonces se me vino a la mente este tipo de cosas, porque esa película, lógicamente, al ser antigua, pues trata de este tema y viene justo a lo que estamos hablando, ¿no? Señales de humo desde las antiguas civilizaciones, ¿no es cierto? Pues prácticamente se usaba esto como medios de comunicación antiguos, ¿no es cierto? Miren, luego viene ya un poco más adelante lo que es la corneta, ¿no? Esto ya es un poco más adelante, ¿no es cierto?, para comunicarse. También se ve mucho en lo que es aspectos de guerra y ese tipo de detalles. Les voy a contar un dato, ¿no? Por ejemplo, yo siempre les he dicho, yo nací en el campo, y por ejemplo ahí tenían la costumbre, recuerdo que cuando falleció mi mamá, es que ahí, por ejemplo, era súper raro, y las casas lejos, y no había forma de comunicarse. Tenían la costumbre, no sé si hasta ahora lo tendrán porque ya no vivo lógicamente muchos años allá, de que cuando una persona fallecía tocaban un cuerno, ¿no es cierto? Y esa era una señal de que una persona falleció. Entonces yo era niño, tendría 5 o 6 años, y me acuerdo que como tipo 2 de la madrugada falleció mi mamá, ¿no? Entonces tocaron ese cuerno, y las personas iban llegando como que de a poco, o se enteraban que alguien falleció. Entonces, miren, formas de comunicación o de ese momento, de ese entonces, que habían, y hasta el día de hoy pues se dan ese tipo de comunicaciones en civilizaciones que pues prácticamente no están muy actualizadas en el detalle de que nosotros manejamos redes sociales y todo ese tipo de cosas. Bueno, yendo un poco más adelante, pues ya la edad de piedra, ¿no es cierto?, que se dice viene desde la época de los picapiedras y toda esa cosa, como una especie de caricaturas, ¿no? Pero en ese tiempo las civilizaciones lógicamente usaban esto, ¿no? Y en estas piedras las pulían, ¿no es cierto? Y empezaron a ver los primeros indicios de lo que era una caligrafía, una geografía, pero sí caligrafía en efecto, ¿no es cierto?, para poder comunicarse entre una persona y otra. Por eso es que, no sé, ustedes habrán visto tal vez reportajes de personas que se dedican a la arqueología, ¿no? Y de pronto pues es un gran hallazgo en países como por allá, en donde están las pirámides de Egipto y esos países, ¿no es cierto?, encontrar dentro de sus búsquedas de investigaciones manuscritos muy antiguos en piedras, ¿no? Lógicamente, porque en ese momento no había lo que es el papel, no hay lo que hoy tenemos, ¿no? Entonces prácticamente forma parte de la historia de la humanidad, forma parte de la evolución, ¿no es cierto?, hasta llegar a lo que hoy tenemos. Luego de ello, la sociedad en sí va evolucionando, ¿no es cierto? Lógicamente ya se van dando cuenta las personas de todo lo que se necesita posterior a ello, y empieza a surgir lo que es el papel papiro, ¿no es cierto? Una especie de papel elaborado, no recuerdo el nombre de
durante el proceso en sí, ¿no es cierto? Pero ahí ya en ese tipo de papel empiezan a hacerlo los manuscritos, ¿no es cierto?, para poder comunicarse entre una tribu y otra, ¿no es cierto? Y lógicamente ese tipo de cosas eran enrolladas, eran bastante grandes, ¿no?, bastante voluptuosas, ¿no es cierto? Entonces eran enrolladas de forma tal para poder, pues lógicamente, comunicar algún mensaje, ¿no es cierto? Habrán visto tal vez ustedes algunas películas de guerra de aquellos reyes antiguos, ¿no es cierto?, que con su pluma, ¿no es cierto?, empezaban a escribir en este tipo de papeles, las enrollaban y lógicamente las enviaban a donde querían que llegue ese tipo de información, ¿no? Miren, luego de mucho tiempo, más adelante se da también el tema de lo que es los mensajeros, ¿no? Personas que tenían que caminar muchísimos kilómetros para dar una noticia que ha fallecido a alguien, para dar una noticia de que se acerca tal vez una amenaza de guerra en aquellas épocas, ¿no es cierto? Miren entonces cómo va evolucionando la comunicación o cómo ha ido evolucionando a través de la historia o el tiempo, ¿no es cierto? También se da ya posterior a ello lo que es el tema de las cartas, de escribirse, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Hay algunos datos interesantes ahí también. Se utilizan las botellas también, sí, para enviar mensajes, ¿no es cierto? Se decía que pues las enviaban y de cierta forma llegaban a la orilla del mar donde querían que pues prácticamente se dé a conocer cualquier tipo de mensaje. Lo que es la utilización de esta palomita también se da, y en efecto no es ¿qué les diré? Algo puesto ahí sin ningún tipo de significado. Pues lógicamente estos animalitos eran adiestrados de tal forma, ¿no es cierto?, para llevar algún tipo de comunicación. Ya en temas de la realeza, ¿no es cierto?, se manejaban este tipo de animalitos para dar a conocer cualquier tipo de mensaje o de ese tipo de situaciones en ese tiempo, en esas civilizaciones. Miren, dato interesante. Los medios de comunicación antiguos como el humo, la corneta o las palomas mensajeras significaron el primer paso para emitir un mensaje que pueda ser captado por varias personas al mismo tiempo, yendo más allá de la comunicación cara a cara y dejando atrás los límites de la distancia y el tiempo. Miren qué importante ese detalle, ¿no? Los medios de comunicación antiguos como el humo, la corneta o las palomas mensajeras significaron el primer paso para emitir un mensaje que pueda ser captado por varias personas, ¿no es cierto?, al mismo tiempo, yendo más allá de la comunicación cara a cara, es decir, pues ya no hacía falta estar face to face, como se dice, con otra persona para emitir un mensaje, dejando atrás los límites de la distancia y el tiempo, ¿no es cierto? Porque lógicamente no todas las veces una persona puede estar al lado de otra, ¿no? Pues desde ahí ya empieza a surgir la necesidad, pues y con la expansión de la humanidad, con la expansión de territorios, con la creación de imperios de esa temporada, pues lógicamente se empezaron a desarrollar todo este tipo de detalles. Listo. Continuemos. Y pues ya en la actualidad, miren, contamos con una diversidad, ¿no? Un sinnúmero de situaciones, ¿no es cierto? Sinnúmero de aplicativos que nos ayudan, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay cosas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, si tú te vas a un país, ¿no?, y no conoces el idioma, hay una app, no recuerdo el nombre, simplemente a la app le hablas en español, ¿no es cierto? Y esa app traduce en el idioma donde tú requieras o el que requieras, y le avisa a la persona o le traduce en ese momento lo que le estás diciendo, ¿no? Y en su defecto también viceversa, ¿no? Por ejemplo, eso ayuda muchísimo a los temas turísticos, ¿no? Por ejemplo, tú vas a viajar, ¿qué tal? A veces, bueno, yo no es que hable fluidamente lo básico del inglés, ¿qué tal? Me encuentro en los Estados Unidos o cualquiera de ustedes viaja, ¿no es cierto?, al exterior y tiene este inconveniente. Miren, simplemente le hablan a la app, esa app traduce al inglés, y de igual forma en lo que es un mensaje de voz le dice a la persona lo que tú estás tratando de decir, tal vez pidiendo ayuda, algún restaurante, algún lugar donde puedas hospedarte, etcétera, etcétera. Entonces miren, hemos evolucionado muchísimo en el tema de la comunicación, ¿no? Hemos evolucionado, seguiremos evolucionando. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, a este personaje, uno de los más millonarios del mundo, Elon Musk, el dueño de Tesla. Creo que parece que queda en Estados Unidos, no recuerdo el nombre de la ciudad. Esta persona, para revolucionar, viene al tema, el tema de la redundancia, el tema de comunicativo, lanzó al espacio satélites, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Y esto creo que en el corto plazo ya nosotros no vamos a tener impedimento de que se nos fue la señal, ya no van a tener pretextos, ya se me fue la señal del internet.
porque vamos a poder conectarnos en cualquier lugar donde nos encontremos, ¿no? Ya no habrán esos tipos de limitantes. Porque esta persona millonaria hizo algunos experimentos y lanzó al planeta varios satélites. Entonces estos se interconectan, ¿no? Es decir, si tú estás aquí, tienes señal. Si vas a la carretera, tienes señal. Si estás viajando, tienes señal. Donde te encuentres, pues vas a tener señal, ¿no es cierto? Entonces ahí ya pues prácticamente esto es algo que se ve venir. Creo que no recuerdo qué país ya centroamericano hizo los primeros acercamientos para conectarse de manera a esta red global que se denomina, ¿no? Entonces miren, hemos ido evolucionando, ¿no? ¿Quién recuerda hace algunos años, no sé si ustedes utilizaron esa red social que salió que se llamaba Hi-Fi? Alguien, bueno, ustedes son muy modernos, pero yo sí utilicé, salió Hi-Fi, entonces era como que la moda de conectarte, o el Windows Messenger que había antes, ¿no es cierto? La forma de conectarte, de conocer gente. Entonces miren cómo esas redes sociales poco a poco, por ejemplo, han ido quedando en la nada, ¿no? O si se puede decir muriendo, porque van saliendo otras, ¿no es cierto? Luego fue el boom de lo que es Facebook, ¿no es cierto? El boom de lo que es WhatsApp, Instagram, hoy está de moda TikTok, ¿no es cierto? Y otro tipo de cosas, pero son detalles que van pasando o son formas de comunicación que pues prácticamente se van adaptando a lo que es la generación actual, a lo que es las necesidades actuales, y son bien aprovechadas cuando se sabe comunicar de manera correcta. ¿En qué ámbitos nomás? Son bien aprovechadas este tipo de redes en el ámbito que político, ¿no es cierto? Ustedes recordarán que, por ejemplo, el ex candidato presidencial Herbas, el de la lista 12, utilizaba bastante TikTok para comunicarse con jóvenes, ¿no? El actual presidente de la República también utilizaba TikTok, ¿no es cierto?, para hacer su campaña política y ese tipo de detalles, ¿no es cierto? Lo que es Instagram se utiliza bastante para el tema de ventas, ¿no es cierto? Dar a conocer tu producto y ese tipo de cosas. WhatsApp, mucho más, WhatsApp empresarial, pues lógicamente para vender, para interactuar, ¿no es cierto? Y ese tipo de detalles, ¿ya? Facebook es como que cada vez está un poquito más relegado, ¿no? La gente dice, no, ya no utilizo Facebook, no utilizo Messenger de Facebook para chatear, ahí solo para ver memes. Y prácticamente miren cómo va evolucionando el tema de la comunicación, y uno hay que saber adaptarse a cada uno de ese tipo de detalles. ¿Qué tipo de comunicación tenemos? ¿No es cierto? La comunicación puede ser, déjeme poner más acá esto porque no me deja ver. La comunicación puede ser verbal, ¿no es cierto?, de una forma oral o escrita. Y no verbal, ¿no es cierto?, cuando utilizamos gestos, ¿verdad? Señales, ¿no es cierto?, sonidos, ¿no es cierto? Entonces, miren, es muy importante considerar estos detalles. Cuando tenemos una comunicación verbal, como en este momento, ¿no es cierto?, cualquiera de ustedes me hace alguna consulta, alguna inquietud, yo voy respondiendo, ¿no es cierto? Entonces estamos interactuando de una forma verbal y oral, ¿no es cierto? Ahora también puede ser escrita, pues lógicamente, ¿no es cierto? Nos comunicamos, me escriben un mensaje de texto, les respondo, y entonces ahí ya se efectúa lo que es una comunicación escrita. La no verbal, pues lógicamente también la utilizamos, ¿no es cierto?, cuando pedimos a alguien que haga silencio, que no haga bulla, que se detenga. O también son utilizados, miren, dentro de los grupos vulnerables, ¿no es cierto?, que personas que por varias circunstancias no nacieron con su sentido auditivo, ¿no es cierto? Entonces se emplea el otro tipo de lenguaje, ¿no es cierto?, con ellos. Entonces es muy importante, o se aprende, ¿no es cierto?, este tipo de cosas. También cuando hay un timbrecito en la casa, es un sonido no verbal, que ya se entiende que alguien te está tocando la puerta, que necesita que le abras, etcétera, etcétera. Miren, ¿alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí? Déjenme ver quién está escribiendo. Alguien. No es necesario, Jacqueline, ¿qué le diré? Quiere anotar su presencia aquí simplemente con registrar su formulario. Yo ya chequeo que ha ingresado a la clase a la hora que ha ingresado. No se preocupe. Listo. A ver. Ok, profe, gracias. No se preocupe. Eso sí es importante, que registren su asistencia a clases. Profe, disculpe, pero pide el código de acceso. Yo creo que entré unos 13 minutos tarde y la verdad no he escuchado el código. Alguien que le ayude, por favor. Código, compañera, que idea para ingreso. ¿Y es que Yeah. Un segundito, por favor.
Estimada Magíster Gladys, yo estoy con el B ahorita, estoy con expresión oral y escrita. Por favor, compártales en el link, a pesar que algunas señoritas ya les ingrese al grupo. A ver, continuamos ya. Tipos de comunicación, ¿no es cierto? Comunicación masiva, miren, son los medios de comunicar de forma simultánea a una gran audiencia, ¿no es cierto? En este caso, miren, tenemos ¿qué tipo de comunicación masiva? Miren, la televisión, ¿no es cierto? Tenemos el periódico para llegar a grandes cantidades de gente, que es una radio que todavía se escucha muchísimo. Y pues hoy, lógicamente, lo que es las redes sociales pues están en el boom, ¿no? Todo el mundo pues se entera de alguna noticia más rápido en una red social que en Ecuavisa, ¿no? A ese punto ya llegamos, ¿no es cierto?, en la actualidad. Comunicación organizacional, proceso de emisión, recepción de mensajes de forma jerárquica dentro de una organización. Pues esto ya se traslada más al mundo de los negocios, de las reuniones que se dan, ¿no es cierto?, ya en el ámbito laboral, ¿no es cierto? Comunicación organizacional, algo que es muy elemental para que los procesos dentro de una empresa pues fluyan o se lleguen a dar sin ningún tipo de inconvenientes. Comunicación intrapersonal, ¿no es cierto?, una conversación que se tiene con uno mismo, un diálogo interno. No sé si a ustedes les han pasado, pero a veces, bueno, como yo vivo solo también, a veces me encuentro y digo, es como que hablo conmigo mismo, ¿no? Tengo que hacer este detalle, no tengo que hacer esta situación, ¿no? Algo intrapersonal. Entonces no lo hago en la calle porque si no va a decir que está como loquito, ¿no? O a veces dicen estoy pensando en voz alta, a algunas personas se les ha pasado. O sea, ese es el tipo de comunicación intrapersonal. Miren, conversación que se mantiene con uno mismo, es un diálogo interno, ¿no es cierto? A veces queremos reflexionar sobre algún tipo de situación que está pasando en la familia, en el trabajo, entonces suele suceder, ¿no es cierto? Comunicación interpersonal se da cuando dos o más personas se encuentran e intercambian un mensaje en un canal, ¿no es cierto? En este caso lo estamos efectuando, ¿no es cierto?, a través de un canal virtual. Estamos teniendo un tipo de comunicación, ¿no es cierto? Ustedes hacen algún tipo de consulta, aclaración, de reflexión y estamos aplicando ya prácticamente este tipo de detalles. Otro tipo de comunicación es la grupal, ¿no es cierto? Cuando un conjunto de personas forman una unidad y entre ellos transmiten mensajes, ¿no es cierto? Comunicación grupal, pues lógicamente, por ejemplo, hay personas que se reúnen, ¿no?, para dar a conocer alguna marca, algún producto, ¿no es cierto? Y te están comunicando masivamente algún tipo de mensaje, ¿no es cierto?, algún tipo de comunicación para darte a conocer, repito, algún producto, algún servicio, alguna marca que se esté lanzando o que ya está posicionada en el mercado. Entonces se puede dar de diferentes formas, tal como lo hemos podido apreciar en esta gráfica, ¿no? Algo pasó aquí. Un segundito. Listo. Aquí quiero llegar yo a algo elemental y voy a remarcar con esto hasta que ustedes y todos, y me incluyo también, perfeccionemos estos detalles, ¿no?, que son muy importantes y que a veces por descuido podemos cometer este tipo de equivocaciones. Inclusive gente las sigue cometiendo dentro de sus emprendimientos, dentro de sus locales comerciales, ¿no es cierto? Entonces es muy importante saber comunicar, pero de manera correcta, ¿no es cierto? Porque si no se puede entender una cosa por otra, ¿no es cierto? Miren, la importancia de la ortografía y la gramática en la comunicación de mensajes. Miren, le voy a solicitar a Karina Andy, ¿qué dice en el mensaje, en el letrerito rojo? Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Seguro que dice eso? Sí, Dios mío, ¿por qué me has... Ahí está una falta también escrito, no es separado. Diga, Lice. Y con H, me has. Claro, exactamente, separado, ¿no es cierto? Porque ahí dice, o sea, la palabra, ¿qué sería? Ahí dice De orinar, ¿no es cierto? De orinar, yo entendería la palabra de orinar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero miren, y la otra es abandonado, que también está con V, ¿no es cierto?
Sí, imagínense, eso está puesto, eso está ubicado en una iglesia, entendería yo católica, ¿no es cierto? Me entendería yo, podría entender, pero pues complicado, ¿no? Yo sé que tal vez hubo la buena voluntad de aquella persona de poner ese letrero ahí, pero sí hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, con este tipo de detalles porque dicen mucho de quiénes somos, de qué hacemos, de dónde estamos y ese tipo de cosas. No es por molestar nada más, pero sí es importante que presten atención a estos detalles. Miren la otra, ¿no es cierto? Me ayuda, por ejemplo, Jacqueline Vivanco, la otra gráfica que dice. Ya, profe, dice 15 años, uno a comunión, o se lee igual como primera. Sí, primera, no hay Que no sé. problema. Primera comunión, bautizos y baby shower. No dice baby shower. Shower. Yo leo Shower, dice. baby shower, leo yo. Shower. Baby Shagger. O sea, si me entienden. Bueno, un error de tilde aquí en comunión, ¿no es cierto? Y lógicamente en lo que es la escritura en el idioma extranjero, en el idioma inglés, ¿no es cierto? Entonces, miren, puede ser que alguien hizo eso o tal vez pagó a una persona para que escriba eso, ¿no? Y entonces sí hay ese tipo de cosas y ese tipo de errores, ¿no es cierto? En lo que son algunos negocios. Eh, Michelle, ¿qué dice en el letrerito que está entre letras azules y borde rojo? Pintamos casas a domicilio. ¿Qué? A mí me da chiste ese letrero. ¿Por qué creen que está mal? Alguien que me diga, ¿por qué creen que está mal ese letrero? ¿Cómo vamos a ver la caja para domicilio, pues? Mm, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está mal ese letrero? Pintamos casas a domicilio. Porque no hay un número de teléfono. ¿No? Al menos, no, pues ¿quién le va a llevar la casa a que la pinte en el lugar, ¿no es cierto? Se supone, ya Ahora, está sobreentendido que si pintan casas, pues tiene que ir al lugar donde está la casa, ¿no? Al menos que la lleven en un carro rodante a pintarla ahí. Ven, trae tu casa para darte pintando acá, ¿no es cierto? No, entonces se imaginan, o sea, está mal dicho de esa manera, ¿no es cierto? Miren el otro lado. Gabriela, Cheme, ¿qué dice el otro lado? Gabriela, ¿se me escuchó? Sí, que dice, favor de guardar silencio para que descansen las demás personas. Sí, pero ¿qué está mal ahí? Por favor. La palabra favor está mal. La palabra silencio también. ¿Cuál Y más? Demás. Para que descansen. La palabra demás también porque va separado. No. Sí, no, terrible, ¿no? Entonces, miren, estas cositas, o sea, no nos puede suceder, no nos puede estar pasando, ¿no es cierto? Para eso estamos aquí, para aprender, para mejorar, para ya este tipo de cosas pulirlas, ¿no? Si de una u otra forma son tal vez errores persistentes dentro de lo que es nuestra gramática, nuestra escritura, entonces es muy elemental, es muy importante, repito, saber identificar, ¿no es cierto?, cuándo se escribe con V, con B, ¿no es cierto?, cuándo es separado, cuándo hay que utilizar una coma, ¿no es cierto?, para pues lógicamente expresar de manera escrita muy bien a nuestros usuarios, ¿no es cierto? Había otro letrero que me dio chiste, decía, se vende hielo bien helado, ¿no? Entonces, pues, si se vende hielo ya supone que es helado, ¿no? Entonces, se vende hielo bien helado, ¿no? Hay un montón de letreros que he traído solo 4 para darles ejemplo, pero sí hay un montón de letreros que a veces, ¿qué será? No logro entender, no hay alguien un buen asesoramiento tal vez, ¿no? O alguien que les diga, por favor, que debe estar bien escrito. Entonces, estas cosas siempre voy a remarcar, ¿no es cierto?, para que lógicamente se eviten estos detalles. Yo les había mencionado
Les indiqué que, por ejemplo, cuando me trasladé a una cooperativa aquí en la ciudad del Tena, aquí en la ciudad del Sachi, encontré a la entrada algo que estaba muy mal escrito y era llamativo porque estaban letras enormes, ¿no? Ahí a la entrada. De igual forma, en un centro donde hacían pruebas de COVID también, entre otros lugares que he podido verificar, ¿no? Entonces, estos detalles no se me pasan por alto y siempre estoy chequeando, ¿no? Digo, entonces, pero imagínense, es gente que a veces es gente profesional que atiende en esos lugares, entonces no debería pasar esos detalles. Mire, ¿qué pasa cuando existe una mala comunicación, no? Cuando existe una mala comunicación, como consecuencia, se genera un bajo rendimiento laboral. Esto sí de ley es así, ¿no? Esto es de ley, es así. Yo he trabajado en el ámbito privado, público también, y esto pues lógicamente se da. Cuando existe una mala comunicación, como consecuencia se genera un bajo rendimiento laboral. Lógicamente hay veces que por ejemplo, cuando tienes un jefe, cuando tienes una persona que está liderándote o está al frente de alguna empresa, pues ya ellos no saben o a veces tienen mal entendido el concepto de lo que es liderar o ser un jefe, ¿no? O el aspecto comunicacional, y creen que con gritarte o darte órdenes de esa forma, pues le están haciendo todo, ¿no? Cuando hay muchas maneras de poder llegar, ¿no es cierto?, a nuestros subordinados para poder comunicar un mensaje, ¿no? Como por ejemplo, se tiene que realizar este tipo de detalles o este tipo de actividades para esta semana, ¿no es cierto?, con el acompañamiento, lógicamente, de algún líder, pero cuando se comunica de mala manera o cuando a ustedes les gritan en su trabajo, ¿no es cierto?, pues su rendimiento laboral no va a ser el óptimo, ¿no es cierto?, va a haber quizás una especie de, ¿qué será? Primero, tristeza, ¿no es cierto?, de por qué me están tratando de esta manera. Puede haber también una especie de decir, pues creo que en este lugar voy a durar poco, de querer salir de ese tipo de empresa, de negocio o de trabajo, ¿no es cierto?, porque no nos están tratando como nos merecemos, con respeto, ¿no? Porque quizás si nos está pasando algo por alto, hay formas de llegar a las personas y decirle, por favor, creo que te está faltando concentrarte un poquito más en estas actividades para que se logren los objetivos. Pero cuando una persona te grita, pues ahí ya es complicado. Yo en lo personal sí he tenido ese tipo de jefes desde muy chamito, gente que te grita, gente altanera, ¿no es cierto?, que cree que porque quizás tiene un poco más de dinero tiene el derecho a levantarte la voz e inclusive con palabras que no están acordes, ¿no es cierto?, para tratar a una persona, ¿no? Entonces esto pues es elemental. Si se genera una mala comunicación, el rendimiento laboral baja, no se logran los objetivos, las personas salen y no existe una durabilidad de lo que es un empleado en una empresa. El rendimiento se mide en productividad y la falta de comunicación da lugar a pérdidas de tiempo esperando instrucciones o tiempo perdido al tener que rehacer el trabajo debido a la falta de entendimiento, ¿no es cierto? Mire, el rendimiento se mide en productividad. Cuando nosotros trabajamos para una empresa privada, ahí se ve más este tipo de detalles, ¿no? Por ejemplo, a nuestros jefes les interesa que al final del día o de la semana se venda tal cantidad de productos, tal cantidad de ventas, hay un índice, ¿no es cierto? Inclusive nos ponen metas. Entonces, pero cuando no hay lógicamente una buena comunicación, repito, hay pérdidas de tiempo, ¿no es cierto?, en discusiones, en contratiempos, y este tipo de cosas nos llevan a buen camino, ¿no? Porque toca volver como dice aquí el fragmento, a rehacer el trabajo debido a la falta de entendimiento. Pues hay ocasiones que ya no me ha pasado, no da para más, ¿no? O sea, ya no puedes más, entonces hay que tomar otro tipo de decisiones. Yo recuerdo que hace años, cuando era más chamo, trabajaba en una ferretería. Y pues mi trabajo en la ferretería era de ferretería, ¿no? Yo tenía que vender cosas de ferretería y etcétera. Ya había una copiadora y ese tipo de cosas, pero no había problema, ¿no? Pero el esposo de la señora era bastante prepotente, el tipo. Entonces el man llegaba así, yo sabía estar trabajando normal, ¿no? ¿Qué haces? Me decía así de manera déspota, ¿qué haces? Ven, que me vayas a ayudar, en este momento nos vamos a la casa, así cualquier cosa, pero el man, o sea, situaciones que le tocaba hacer al man o a otro tipo de personas, era como que trataba de que yo las tenía que hacer, ¿no? Cuando mi trabajo era estar en la ferretería, vender cosas de ferretería, ¿no? Entonces ese tipo de detalles, por ejemplo, a mí me fueron, no creo que duré mucho tiempo, más que un par de meses por la necesidad.
Entonces fueron calando, ¿no? Entonces yo ya como que me desconcentraba, ya no me interesaba mucho. Le empecé a coger cierto tipo de fastidio a una persona que es así prepotente y que te trata mal, ¿no es cierto? Quizás por lo que puede tener cierta cantidad de dinero. Entonces esas cosas fueron entorpeciendo, ¿no es cierto? Yo tenía, por ejemplo, la dueña de la ferretería, la esposa era todo lo contrario. Me había dicho, trata de vender, de ser así con los clientes, pero ese tipo de cosas, por ejemplo, iban bajando mi rendimiento ya en lo laboral. Ya no era lo mismo, ya no era prácticamente lo que yo necesitaba, ¿no? Entonces, sí, tocó cambiar de trabajo, ¿no? Pero a lo largo del tiempo de la vida siempre te topas con personas quizás de este tipo de situaciones cuando lógicamente existe una mala comunicación o formas de saber expresarte, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de una mala comunicación? Voy a solicitar a Joana Moncayo que me ayude con la lectura de las consecuencias de una mala comunicación. Consecuencias de una mala comunicación. La información distorsionada o mal comunicada puede traer consecuencias complejas en el ámbito laboral y familiar. Muchísimas gracias. Algo tan cierto también, ¿no? La información distorsionada o mal comunicada puede traer consecuencias complejas en el ámbito laboral y familiar. No sé si ustedes alguna vez han asistido a algunos talleres o capacitaciones de comunicación interpersonal, ¿no es cierto? Y ese tipo de detalles. Hay un jueguito, tal vez en la familia también se hace. Hay un jueguito que se ponen, por ejemplo, full personas en cola, ¿no? Hay un mensaje inicial, ¿no es cierto? Hay un mensaje inicial. Se me ocurre algo que ahorita, por ejemplo, yo podría decir, el próximo fin de semana habrá una parrillada entre toda la familia, ¿no? Se solicita que vengas de manera puntual. Ese es el mensaje inicial, ¿no es cierto? Pero esa dinámica dice que le vayas diciendo en el oído el mismo mensaje, ¿no es cierto?, a la persona hasta llegar a la primera. Pueden haber 10, 15, 20 participantes, pero resulta que el mensaje inicial, que es la próxima semana se dará una parrillada familiar, se ruega que vayas puntual, pues ya no llega con el mismo contenido, ¿no? Llegan unas palabras que ni siquiera se dijeron al inicio, y en muchos de los casos son como chistosas, ¿no? Son como ya fuera de contenido, ¿no? Entonces, miren, la información distorsionada o mal comunicada puede traer consecuencias complejas en el ámbito laboral y familiar. Lógicamente, quizás muchos de ustedes ya tienen constituido un hogar, una familia, ¿no? Entonces, miren, dentro de ello, pues, información distorsionada, los famosísimos, pues, lógicamente, inventos, chismes, pueden traer mucho consecuencias negativas dentro de lo que es el ámbito del hogar o la familia. Entonces es algo tan real, algo que sucede también en el campo de lo que es el trabajo. Aquí tenemos una grafiquita. ¿Qué me dicen? ¿Qué entienden de aquí? ¿Qué me dicen que entienden de esa grafiquita? ¿Qué entienden de esa gráfica que se ve en pantalla? Déjenme ver qué más tengo por acá. ¿Qué red tiene muchos significados? Sí, ¿no es cierto? Sí, él yo creo que está hablando de una red de internet, pero la persona entendió una red de pescar. Sí, ¿no es cierto? Lógicamente, cuando no se da bien un mensaje, ¿no? Pues él dijo, conéctalo a la red, y la otra persona, pues inocentemente, ¿no? Entendería yo que es una red eléctrica porque está necesitando luz. Entonces ya lo conecté a la red, y ahora qué, ¿no? Entonces, miren, hay que saber comunicar de manera correcta un mensaje, ¿no? Porque quizás nosotros podemos entender o ya estar sobreentendidos que lo decimos de esa manera, pero nuestros interlocutores, las personas que nos están escuchando, las que están al otro lado, pueden entender de otra forma, ¿no? Inclusive muchos de mis alumnos me han dicho, a veces nuestra cabeza es como que hace ideas, ¿no es cierto? A veces me preguntan cosas y yo les respondo así y me dicen, profe, ya no le he vuelto a escribir porque usted está bravo. Pero le digo, ¿en qué momento he estado bravo? Ustedes que en las letras ven algunas caras, ¿cómo pueden interpretar eso, no? Entonces yo a veces puedo escribir de la manera más normal, por favor revise el video de la próxima clase, así, pero normal, ¿no? Y a veces estudiantes dicen, profe, ya no le he escrito porque me respondió bravo. Y yo, sí, ¿cuándo le he respondido bravo, no? Entonces miren, ¿no es cierto? Son cosas que a veces se generan por
puede ser que sea mejor comunicarnos a través de un audio, ¿no es cierto? Para poder entenderlos de manera adecuada, pero de ninguna manera, ¿no? Yo al menos lo escribo de manera normal, como para que puedan quizás entender algún tipo de situación que esté un poco confusa. Algunas diferencias que tenemos entre lo que es comunicación e información. Miren, comunicación consiste en transmitir información, ¿no? Mientras que la información da a conocer datos, ¿no es cierto? Repito, comunicación consiste en transmitir información, mientras que la información da a conocer datos. La comunicación es una necesidad del ser humano. Lógicamente, sin comunicación no hacemos nada, ¿no? Y yéndonos un poquito también de lo que les hablaba. Por ejemplo, ustedes saben, y no recuerdo hace cuándo vi estos datos estadísticos, pero hay datos alarmantes de que, por ejemplo, los índices de divorcio dentro de lo que son parejas se da por la falta de comunicación, ¿cierto? Cuando una persona pues quiere decir algo a la otra y a veces pues como que nos cerramos en nuestro propio orgullo y ese tipo de cosas, ¿no? Y no lo decimos, ¿no? Pues la falta de comunicación, pues miren, afecta no solamente al mundo de los negocios, de las empresas, del trabajo, pues también a nuestras relaciones personales, familiares, ¿no? Pero este dato, por ejemplo, miren, grandes datos estadísticos dicen que pues los índices de divorcio, repito, se dan por lo que es una falta de comunicación dentro de la pareja del hogar. Entonces aquí resalta lo que es, ¿no? Es una necesidad del ser humano para poder transmitir una idea, ¿no es cierto? Poder transmitir una queja, poder transmitir algún detalle, ¿no es cierto? Algún tipo de situación que se necesita. Entonces miren, si la comunicación es una necesidad del ser humano, la información proporciona conocimientos, ¿no es cierto? Nos proporciona conocimientos, lógicamente. La comunicación se lleva a cabo por la interacción entre personas, como lo estamos haciendo de esta manera entre mi persona como docente, ustedes como mis estudiantes, ¿no es cierto? Lo estamos haciendo. Mientras que la información debe ser de calidad y veraz, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere información? Cuando yo, por ejemplo, les envío a buscar datos valiosos de ciertas fuentes, ¿no es cierto? Validadas y lógicamente comprobadas por personajes que ya lógicamente se dedican a este tipo de detalles, ¿no? Entonces miren este tipo de diferencias que hay entre comunicación e información. ¿Cuáles son algunos de los errores más comunes en el ámbito de la comunicación? Dar las cosas por sabidas sin estar seguro de ellos, no, es uno de los errores más grandes que puede existir también, y esto pues lógicamente sí trae muchos inconvenientes dentro, pues, como la comunicación está en todo, ¿no es cierto? Con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros que salimos a veces a alguna reunión social, ¿no es cierto? Pues nos puede traer algún tipo de inconveniente cuando nosotros damos las cosas por sabidas sin estar seguros, ¿no? Cuando damos un tipo de información falsa, si se podría llamar chisme, ¿no? Cuando decimos, no, a esta persona le pasó esto porque es así, ¿no? ¿Y dónde averiguaste? No, a mí me dijeron eso, a mí me dijo tal persona, ¿no? Entonces, miren, no investigamos, no indagamos, no, tal vez tenemos una fuente fidedigna de información, no es algo comprobado. Entonces miren, dar las cosas por sabidas sin estar seguro de ellos. Se me ocurre, por ejemplo, otras cosas que saben decir es, no, esta persona está con ella y entonces hay un problema ahí, ¿no? Entonces miren, puede darse varias situaciones y esto se da. Entonces este es uno de los errores en el ámbito de la comunicación. El segundo error en la comunicación es improvisar sin preparación. Y esto nos pasa muchísimo a nosotros como estudiantes. Voy a hacer una pausa ahí para hablarles de lo que es improvisar sin preparación para verles mejor. Estamos 14. Improvisar sin estar preparados. ¿Cuántos de ustedes en sus colegios o tal vez estuvieron en otros centros educativos se fueron a dar una exposición solo con la lectura de una hora antes? Solo con la lecturita de flash, así, que estaban bien seguros, ¿no? ¿Alguno de ustedes pasó esa experiencia? Sí. Cuente cómo le fue. Tocaba leer y más o menos adivinando lo que quería decir las palabras, ahí dar y qué vergüenza que los demás querían preguntar y uno no sabía ni qué responder. Les cuento, sí, ese efecto también me pasó a mí.
no sé qué me pasó, yo siempre he sido una persona bien dedicada, ¿no? Pero nos puede pasar a todos en alguna oportunidad. Estaba, no recuerdo en qué semestre de la universidad, tenía que dar algo acerca de algún proyecto y me confié demasiado, no tenía una exposición ahí. Mis compañeros decían, no, tú eres bueno para hablar, ayúdanos ahí con la exposición, nosotros hacemos las diapositivas. Yo dije, me relajo, ¿no? Me relajo, así como que todo para el último. Entonces ya tocaba la exposición y en efecto yo tenía un profesor que sabía muchísimo del tema, de la temática, no era que le podías nomás decir cualquier cosa, ¿no? Entonces ya tocó la hora de la exposición, pasaron otros grupos, tocó al mío, yo empecé a hablar, ¿no? Realmente no me había preparado. El profesor me hizo 2 preguntas y me dejó nocao, o sea, me dejó ahí, yo no sabía qué decir, no sabía cómo actuar. Realmente una situación bochornosa, ¿no? Porque se supone que si te dan tiempo para prepararte para hablar de algún tema, lógicamente debes haber investigado algo, algunos antecedentes, ¿no? Algún tipo de cosas. Pero es un error que puede darse y les invito a no cometerlo. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a tener algún tipo de exposición más en el ámbito presencial, ¿no? A veces pueden estar presentes otro tipo de docentes o a veces en ese momento se le ocurre llegar al vicerrector, a la rectora, algún otro docente académico, algún tutor, ¿no es cierto? Personas a veces externas y como que nos ponemos un poco más nerviosos, ¿no? Entonces, miren, es un error de la comunicación presentar algo sin estar preparado, ¿no? Algo más que se me viene a la mente. De estudiantes sí he tenido también este tipo de inconvenientes, ¿no es cierto? Y por ejemplo, es fatal, créanme, es fatal cuando uno tiene que dar algún tipo de presentación, exposición, ponerse a leer todito. Ponerse a leer todito en ese momento o sacar el celular, es fatal ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Como también es fatal tratar de aprenderse de memoria, ¿no? Para dar algún tipo de concepto de exposición, ¿no? Entonces siempre es tomar la preparación adecuada, qué sé yo, unos 2 días antes, de acuerdo al tipo de programa que se tenga, ¿no? Unos 2 días antes, un día antes, ¿no? Pero es un error también dentro del ámbito comunicativo y eso se da en lo que es métodos de estudio, ponerse a leer, ¿no es cierto?, toda última hora porque realmente ahí te vas a colapsar todo. Entonces, imagínense a cualquiera de ustedes, ya pues están preparándose, ¿no? Ya están en el ámbito académico y cualquiera de sus familiares o alguien les invita a dar una charla, ¿no? Sobre administración, ¿no es cierto? Alguien les invita a alguna reunión familiar y les solicita que, por ejemplo, lleven adelante algún evento, ¿no? Que hablen en representación de todos y qué tal si no se preparan, ¿no? Entonces ahí los que quedamos mal somos nosotros, ¿no? Entonces ese es uno de los errores de la comunicación, repito, presentarse a decir algo sin estar preparado. Yo he visto a personas que a una persona le pasó, yo no sé si qué pasó, en la ciudad del Tena, no sé si ustedes han visto lo que son para finalizar lo que es las fiestas de algún cantón, se hacen las famosas sesiones solemnes. Entonces, por lo general no me gusta ir, no recuerdo por qué me fui esa vez, estaba ahí en un coliseo ahí en la ciudad del Tena. Entonces, en efecto, siempre la persona que lleva adelante este tipo de eventos era el secretario general. No sé si por algún tipo de enfermedad no estaba ahí, pero le había encargado a su secretaria que lleve adelante, ¿no es cierto?, este tipo de evento. Y la señorita secretaria empezó a dar lectura, ¿no? O sea, empezó todo bien, ¿no? Y de pronto después se le iba quebrando demasiado feo la voz, o sea, a tal punto de que le dieron un vasito de agua, le dieron otro y no podía ella hablar. Yo no sé si le dio un ataque de nervios, de pánico, realmente hasta a mí me causó como un chance de depresión, ¿no es cierto? No sé si, ¿qué les diré? No sabía qué decir como para poder interactuar con todas las personas, ¿no es cierto? A pesar que solo tenía que leer una cartilla pequeña, recuerdo, porque era como tipo maestro de ceremonia, ¿no? Entonces ella se puso full nerviosa, no sé si no se preparó para aquel momento, ¿no? Pero repito, la voz se le quebró a esa persona, le pasaron un vasito de agua, otro vasito de agua, pero a la final no pudo concluir con el evento, tuvo que salir e ingresar otra persona, ¿no? Entonces, mire, son acontecimientos, son cosas que tal vez nos pueden pasar y que para evitar ese tipo de cosas, pues hay que estar preparados, ¿no? Hay que, no sé, tomar cierta especie de preparación, de indagación, de averiguación, para no dar en lo posible criterios errados, equivocados, conceptos que no vienen al caso, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones sí quería remarcar porque es muy importante
que lo tengamos presente. Caer una y otra vez en el mismo error, ¿no es cierto? Es algo que también pasa. Cuando una persona es cerrada y cree que tiene o crees que es el dueño de la verdad, pues hay problemas, ¿no? Por ejemplo, pueda que dentro de todo lo que yo estoy hablando, alguno de ustedes levante la mano y me diga, profe, disculpe, creo que lo que usted está mencionando puede que quizás esté en el error, ¿no? Entonces, no, si yo digo no, si es así como yo digo, entonces yo estaría en un error, ¿no? Porque quizás el estudiante o cualquiera de ustedes me puede hacer ver, o ya trasladándonos, ¿no es cierto?, al ámbito laboral, cualquiera de sus compañeros de trabajo les puede estar haciendo ver algún error, ¿no es cierto?, cualquiera de sus familiares algún error. Entonces, si ya sabemos que no es así, no caigamos en lo mismo, ¿no? Tratemos de reflexionar y cambiar esa parte, porque si caemos una y otra vez en el mismo error, pues ya prácticamente estamos distorsionando el tema de lo que es una comunicación efectiva. Otro de los errores es ser evasivo a los cambios, ¿no es cierto? Muchos de ustedes me han dicho, no, profe, es que yo no puedo con la tecnología, a mí la tecnología me aplasta, y pues todos están jóvenes, ¿no? Yo diría, qué raro. Entonces, ¿no es cierto? Siempre hay que uno estar preparado a los cambios que se den, ¿no es cierto? Miren, en efecto, ¿quién de ustedes iba a pensar que podríamos estudiar como estamos haciendo esto hace algunos años, ¿no? Pues nadie, ¿no? Simplemente nos limitaban, pues las aulas, ¿no es cierto?, físicas nos limitaban, ¿no es cierto?, pues que no podríamos hacerlo, ¿no? Entonces miren, todos ustedes no han sido evasivos a los cambios, lógicamente mi persona también se ha tenido que adaptar, ¿no es cierto?, a aprender algunas cosas, algunos detalles para dominar este tipo de situaciones, ¿no?, para poder comunicarnos de manera adecuada, de manera correcta, ¿no es cierto?, con la finalidad de que a ustedes les llegue de manera lo mejor posible los conocimientos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tal si cualquiera de ustedes puede decir, no, ¿saben qué? Yo no recibo clases virtuales, o sea, no me apetece recibir clases virtuales. Si no es presencial, no me conecto, ¿no es cierto? Entonces, ser evasivo a los cambios, ¿no es cierto? O quizás si volvemos a lo presencial, muchos de ustedes digan, no, yo quiero tener clases virtuales, porque a veces somos así los seres humanos, ¿no? No nos entendemos. Si cuando llueve decimos que queremos que haga sol, cuando hace sol, que mucho sol, queremos que llueva y así. Si es de noche, queremos que sea de día, las altitas quieren ser bajas, las bajas quieren ser altas, las churanas quieren ser pelo lacio y así. Todos tenemos a veces nuestras contradicciones, ¿no? Pero un error es ser evasivo a los cambios. Les había mostrado, ¿no?, desde la antigüedad cómo se van dando varios cambios. Quizás en el mediano plazo ya no utilicemos este detalle, no utilicemos la famosa... Hay una tecnología, no recuerdo cómo se llama, que por ejemplo hace, o les presenta a ustedes un espectro, si es que no estoy mal en la palabra, que ya les haría como, o sea, ustedes me verían como si yo estuviera casi frente a ustedes ya, una especie de imagen, no recuerdo el nombre de esa tecnología, pero es algo que se está trabajando ya en algunas universidades de Reino Unido, para lo que es este tipo de la conectividad, ¿no? Pues imagínense, todo va evolucionando, entonces, pues debemos adaptarnos de esos cambios y no estancarnos, ¿no? Para lógicamente, pues que nuestros procesos comunicativos se den con mayor fluidez y pues lógicamente se alcancen los objetivos que se propongan dentro de lo que es el ámbito laboral, empresarial, familiar, de relaciones interpersonales y todo ese tipo de detalles. Miren, otro error en la comunicación es tomar como una ofensa personal aquellas críticas constructivas que puedan hacer al desempeño de tu trabajo. Esto pasa, señores. En el aspecto comunicacional, cuando algo se quiere decir algo, siempre hay personas resentidas, ¿no es cierto? Pueda que cualquiera de ustedes me puede decir, profe, y en efecto yo sí sé que hago esto, usted habla muy rápido. Me pueden decir, no, ¿y qué tal si yo digo, ¿qué le pasa, señor estudiante? Yo hablo como yo quiero. Entonces, miren, yo estoy tomando a mal, ¿no es cierto? Lo estoy tomando como una ofensa a alguna crítica constructiva que ustedes me pueden estar haciendo, ¿no? Cualquiera de ustedes me puede decir, profe, usted se mueve mucho. En efecto, recuerdo, voy a cerrar un ratito porque es para mirarles casi a la mayoría que están conectados. Estábamos en una defensa aquí en el instituto, en el otro instituto que estaba trabajando. Y yo por lo general nunca puedo estar quieto, o sea, nunca puedo estar así quedito, no puedo, o sea, no depende de mí. No puedo estar siempre
estoy aquí para allá o estoy caminando, ¿no? Y un estudiante me dice, profe, ¿puede estar quedito? Y ella me decía que le ponía como nerviosa, como rara que yo esté, o sea, yo siempre soy así, ¿no? Y creo que es parte de mi persona, ¿no? Pero no lo tomé a mal, reflexioné y dije, quizás no, quizás esté moviéndome muchos movimientos. Y eso, creo que estaban dando un examen, algo recuerdo, y pueda que este tipo de cosas le incomoden a esa persona, ¿no? Entonces prácticamente son cosas que se pueden dar, que se pueden suscitar, pero nosotros no debemos tomar a mal ese tipo de situaciones, porque las críticas constructivas nos ayudan a mejorar, ¿no es cierto? Ya es diferente cuando existe una crítica destructiva, ya, entonces es muy diferente este tipo de situaciones, ¿no? Entonces ahí ya cambian las cosas, el panorama es diferente, ¿no? Pero mientras sea una crítica constructiva que nos ayude a mejorar, pues bienvenida sea, ¿no? Repito, cualquiera de ustedes, yo puedo aprender mucho de ustedes por su experiencia laboral, por todo, ¿no? Me puede decir, profe, ¿qué tal si trabajamos de esta manera, ¿no? O qué tal si me parece que podríamos mejorar los conocimientos trabajando de esta forma. Entonces yo, bienvenido sea, ¿no? Entonces yo lo tomaría como una crítica constructiva, ¿no? De igual forma, cuando yo a algunos de ustedes les mande, ¿no es cierto? Cuando me escriben y me escriben con una falta de ortografía y les mando de la manera correcta, no tendrían por qué enojarse, ¿no? Porque es el proceso de aprendizaje para que ustedes pues puedan mejorar este detalle, ¿no es cierto? Y quizás en una próxima oportunidad ya no cometer la misma equivocación. Entonces por eso es muy elemental y es muy importante considerar este detalle de que es un error tomar como una ofensa personal aquellas críticas constructivas que puedan hacer el desempeño de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Alguien nos puede estar diciendo, oigan, voy a nombrar aquí un nombre, Alexa, ¿sabe qué? Me parece que sus informes están muy cortos, ¿no? ¿Qué tal si puede ejemplificar un poco mejor para poder entenderle, ¿no es cierto? Pues si Alexa se enoja, pues lo está tomando como una ofensa personal, ¿no? Pero si Alexa es inteligente y dice, no, quizás esta persona me puede ayudar, le voy a hacer un par de preguntas para ver cómo puedo realizar este bosquejo de manera más detallada para poder presentar a mis superiores. Entonces estamos tomándole de manera positiva, ¿no es cierto?, este tipo de crítica para poder mejorar, ¿no es cierto?, cada uno de los procesos que tengamos dentro de nuestro trabajo. Entonces, mucho ojo con esto, ¿no es cierto? No todas las veces que alguien te dice algo es por mala gente, ¿no? Aunque también hay personas que lo hacen lógicamente con doble sentido, con la finalidad no de ayudarte, sino de dañarte, ¿no es cierto? Entonces hay que ser bastante inteligente para saber deducir este tipo de cosas. Mire, otro de los errores en la comunicación es hacer creer que escuchamos al otro cuando no es cierto. Esto más pasa cuando estamos conversando entre dos personas y a mí sí me ha pasado. Estoy preocupado en otras cosas y a veces cualquier X persona me puede estar hablando, ¿no? Y realmente mi persona, o sea, mi forma física está ahí, pero mi mente está en otra situación, ¿no? Pensando tal vez en otro tipo de cosas o algún problema que puede existir. Entonces es un error, o yo lo tomaría tal vez como una falta de respeto, y me ha pasado, he tratado de que no sea de esa manera, ¿no es cierto? Hacer creer que escuchamos al otro cuando no es cierto. Muchas de las veces alguna persona, sea por afinidad, sea nuestro familiar, ¿no es cierto?, siente contarnos algún tipo de problema del trabajo familiar, ¿no es cierto?, y pues quizás solo cuenta con nosotros, ¿no? Imagínense llegar a cierto lugar a tomarnos algún café, ¿no es cierto?, y esa persona te está transmitiendo algún mensaje y pues para mí es una falta de respeto, ¿no es cierto?, que mientras otra persona nos esté hablando, nosotros nos dediquemos full a veces a chatear, ¿no es cierto?, a tener nuestro teléfono ahí. Ajá, sí, ya. De ley, sí. Entonces es como que no le estamos dando la atención adecuada, ¿no? Porque nos puede tocar viceversa, ¿no? Quizás a nosotros como seres humanos necesitemos de esa persona y pues si nos da con la misma metodología que nosotros le aplicamos, nos podemos sentir mal, ¿no? Entonces miren, hacer creer que escuchamos al otro cuando no es cierto, pues es importante también considerar este detalle. Otra de las cosas que es un error que se comete en el ámbito de la comunicación es interrumpir de forma habitual a la persona que está hablando. Y esto también he visto yo. Y créanme que es bastante fastidioso, ¿no? Este detalle. Hay que tener siempre el respeto, ¿no es cierto?, para
saber solicitar la palabra, ¿no es cierto?, cuando alguien está interviniendo. Cualquiera de ustedes en alguna reunión barrial, alguna reunión de trabajo, ¿no es cierto?, pues prácticamente está hablando, ¿no? Y esto pasaba en un trabajo que desempeñé, ¿no es cierto?, había algunas reuniones y había una persona que siempre le gustaba interrumpir, o sea, se le daba el espacio para que esa persona hable, pero cuando le tocaba a mi jefe hablar, esa persona siempre se metía y cortaba, y créanme que a la final pues eran discusiones bastante acaloradas, ¿no?, que no llevaban a nada productivo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tema, ¿no? Es un error interrumpir de forma habitual a la persona que está hablando. Siempre es importante, hay que aprender a desarrollar esa habilidad de escuchar, ¿no es cierto?, de tomarse el tiempo de escuchar a la persona que está interviniendo, y que lógicamente ya va a existir el tiempo, el momento o el lapso en que cualquiera de ustedes o mi persona pues lógicamente tenga que intervenir, ¿no es cierto?, para poder llevar adelante un diálogo, una conversación, algún proceso de trabajo, ¿no es cierto?, que se quiera llevar adelante. Otra de las cosas, otro de los errores en la comunicación es alzar la voz cuando no conseguimos llamar la atención de nuestros interlocutores, ¿no es cierto? No hay para qué, ¿no es cierto?, levantar la voz cuando de pronto puede decir, silencio, por favor, ¿no es cierto? O sea, de gana, ¿no? Cuando alguien puede decir, por favor, tenga la bondad de hacer silencio. Entonces, no, miren, hay que saber modular nuestra voz, hay que saber comunicar ideas, pensamientos. Lógicamente, si en algún momento ustedes les llegan a solicitar, ¿no es cierto?, algún tipo de presentación, por cualquier eventualidad del año, ¿no es cierto?, hay momentos que sí implica alzar un poco la voz, ¿no es cierto?, por la dinámica misma de la lectura o de lo que se está realizando, pero una cosa es levantar la voz un poquito con elegancia que tener que gritar, ¿no es cierto?, para que las personas tal vez nos escuchen. Entonces, sí hay que diferenciar bastante este tipo de temáticas, porque lógicamente esas cosas nos van puliendo, nos van ayudando para que nuestros interlocutores nos entiendan de una manera clara y precisa, ¿no? Miren, otro de los errores, ¿no es cierto?, que se dan en la comunicación es juzgar al otro sin ningún tipo de piedad, ¿no es cierto? Esto yo he visto más en el ámbito de la política, he visto bastante, ¿no es cierto?, que se dan, por ejemplo, cuando ya se acercan este tipo de detalles, pues unos se atacan a otros, ¿no es cierto?, y ese tipo de cosas, pues desde mi punto de vista no están bien, ¿no? Cada uno debe manejarse, o nosotros debemos manejarnos dentro del ámbito del respeto, de la consideración, pues lógicamente cada uno somos mundos diferentes, ¿no? Pues aquí todos tendremos dificultades y ese tipo de situaciones, ¿no? Pero está mal, es un error en la comunicación juzgar a otra persona, ¿no? Tú eres así, tú eres culpable de esto, tú eres culpable de aquello, ¿no es cierto? Por tu culpa esta situación, por tu culpa pasa esta situación. Entonces no hay que, lógicamente, direccionarnos o tratar a una persona de esa manera. Otro de los errores en la comunicación es elegir al azar los canales de comunicación a utilizar para diferentes tipos de mensaje, ¿no? Hay que estar preparado, ¿no? Por ejemplo, quizás algunos de ustedes sean buenos para escribir, ¿no? Quizás algunos de ustedes sean buenos para hablar en radio o para hablar en televisión, ¿no es cierto? Entonces a unos nos cuesta más una cosa, a unos nos cuesta más otra, ¿no? Entonces es un error en la comunicación elegir al azar. Si no estoy preparado o no me he preparado, no he hecho una preparación, ¿no es cierto?, adecuada para hablar en televisión, podemos pasar cierto tipo de dificultades, ¿no es cierto?, de no saber qué decir, de quedarnos callados, de quedarnos con el típico y este tipo de cosas he visto yo cuando les hacen entrevistas a varias personas, ¿no? Entonces, miren, elegir al azar los canales de comunicación también no es adecuado, hay que saber, ¿no es cierto? Nosotros nos conocemos y nosotros sabemos qué tipo de situaciones dominamos más, ¿no es cierto? Qué tipo de situaciones podemos desarrollarnos más, ¿no es cierto? Entonces, miren, si hay alguna cosa que nos está faltando, por ejemplo, en el ámbito de hablar en público, pues empezamos a prepararnos, a investigar ese tipo de cosas. Miren, otro de los errores es hacer del rumor el medio de comunicación oficial, ¿no es cierto? Y esto más no sé si han visto, más se da en el ámbito de la farándula, ¿no es cierto? Que uno habla mal del uno, otro mal del otro, y así pues se genera un canal de chismes y un canal de situaciones que no están bien fundamentadas, ¿no es cierto? Entonces,
Un error, hacer del rumor el medio de comunicación oficial, pues no está bien, ¿no? Muchas de las veces se comete el error de replicar esa información sin haber investigado, cuando resulta que no es así, ¿no? Sin haber buscado una fuente fidedigna, uno se replica, se cuenta, se comenta, ¿no es cierto? Entonces, miren, se genera ya una cadena, puede ser inclusive a veces sin retorno, ¿no es cierto?, de un rumor falso que puede dañar la integridad de una persona, puede dañar la integridad de una familia. Y eso por contarles, cuando por ejemplo uno se dice algo de una persona, inclusive yo creo que hoy en las redes sociales se da bastante, si no estoy mal, ya está tipificado en lo que es el Código Orgánico Integral Penal, ¿cierto? Cuando tú dices algo de una persona, o sea, por ejemplo, doy una idea, yo hablo mal de cualquiera de ustedes en las redes sociales, lo escribo, ¿no? Pues cualquier persona, pues lógicamente me puede demandar, ¿no es cierto?, por yo hablar mal de alguien sin algún tipo de fundamento, solo creando rumores, ¿no es cierto?, malestar, tal vez dañando la dignidad, la honradez de una persona, ¿no? Entonces está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, no recuerdo de cuál es la temporalidad de prisión que te dan por hablar mal, ¿no? Entonces, miren, todos esos detalles hay que tener muy en cuenta, porque es comunicación, ¿no es cierto?, nos estamos comunicando con personas, ¿no? Y hoy mucho más que con un clic pues se enteran un montón de gente, ¿no?, de lo que estamos haciendo, escribiendo. Y por eso también considero que nunca es bueno ventilar todo lo que nos pasa o lo que nos sucede en nuestras redes sociales. No es bueno siempre mantenernos un poco cautos, que sea más privado, para que lógicamente evitar todo este tipo de detalles. Déjeme ver otra situación más que tengo. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud que tengan hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de todo lo que acabo de decir? ¿Alguna aclaración, algún aporte que tengan de toda su experiencia? Tal vez siempre son bienvenidos cualquier tipo de comentarios, ¿no?, dentro de lo que es sus aportes en la experiencia que ya tienen. ¿Nadie? Listo, continuamos ya. Hay otros detalles que también se consideran mucho, son muy relevantes, ¿no es cierto? Cuando nosotros queremos comunicar algo, expresar algo, decir algo, mencionar algo, llevar X mensaje a cualquier tipo de personas en el ámbito laboral. Y esto se ha dado también, y voy a dar algunos ejemplos. El primero es evitar el contacto visual. No digo que todas las veces tienes que estar así, ¿no?, viéndole fijamente a los ojos a alguien, pero sí es importante que cuando nosotros comunicamos o tenemos una reunión con alguien, personales importantes, o nuestros mismos padres, familias, hijos, no sé, uno de los errores es evitar el contacto visual cuando se lo debe realizar, ¿no? Yo creo que les comenté a ustedes, yo tenía una chica, una estudiante, que era el terror, ¿no es cierto?, para ella exponer. Realmente se ponía muy incómoda esta señorita cuando tenía que exponer, por el hecho de que le costaba muchísimo mirar a los ojos a sus compañeros o al docente cuando estaba hablando. Entonces ella tenía la manera de que si por ejemplo el aula estaba allá, miraba para el lado izquierdo, para el lado derecho, menos a los ojos. Entonces le costaba mucho y es un error, ¿no es cierto?, que se comete muchas de las veces. Repito, esto no quiere decir que tienes que estar mirando en toda tu lectura, en toda tu exposición, en toda tu intervención, siempre a los ojos, no así de manera continua, ¿no?, sino lógicamente dar algunas pautas, algunos cambios, mirar a una persona unos segundos, a otra persona otro lapso de tiempo. Es importante, por ejemplo, cuando uno está al frente, ¿no?, cualquiera de ustedes puede estar en algún momento, está dando alguna charla, algún discurso, ¿no es cierto?, y pues hay participaciones grupales, ¿no?, y de pronto alguien está participando, pues dirigir tu atención, tu mirada, ¿no es cierto?, a esa persona que está participando, porque qué tal, ¿no es cierto?, estamos participando, me está hablando una persona de allá o de acá, y yo sigo mirando al frente, ¿no?, es como que no le estoy dando la importancia, la atención correcta, ¿no? Entonces es elemental ir puliendo este tipo de detalles, ¿no? Repito, si en un discurso, una charla, alguna conferencia que ustedes sean invitados o están
para ejercer este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Si alguien está interviniendo del público, dirige su mirada, ¿no es cierto?, a esa persona hasta que termine su interlocución, su presentación, sus palabras, ¿no? Eso ayudará muchísimo, ¿no es cierto? Entonces, uno de los errores es evitar el contacto visual, entonces tener mucho cuidado con ese detalle. Otra de las cosas elementales o que se debe evitar, ¿no es cierto?, es encorvar la postura, ¿no es cierto? Pues lógicamente no estamos con la postura adecuada, ¿no es cierto? Nos sentimos como así o como, ¿no es cierto? No damos una buena imagen, ¿no es cierto? Cuando vamos a expresar cualquier tipo de situación, eso también nos influye muchísimo, ¿no es cierto?, en lo que es nuestra exposición, nuestra interlocución. El tercer error, dar la mano sin firmeza, ¿no? Esto me ha pasado con mucha gente que te da así la mano y es como que te retira, ¿no? Ni siquiera tiene la seguridad, ¿no? Entonces, bien, de manera adecuada, extender tu mano, ¿no es cierto? Estrechar tu mano con la persona que está saludando, eso ayuda mucho también. Contraer los brazos, ¿no es cierto? Tal vez estar así todo el tiempo, ¿no es cierto? Estar así como de esta manera, entonces se vería mal que yo esté hablando entre ustedes, pues con los brazos de esta manera, ¿no? Entonces como que me cohíbe mucho expresarme, ¿no? Porque mis manos juegan un papel importante también dentro de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, repito, es un error estar todo el momento tratando de hablar con alguien de esta manera, ¿no? Es como que, de cierta forma, inseguridad, desconfianza, ¿no? Podría denominarse. Otra de las cosas que también me he dado cuenta que pasa es, por ejemplo, el mirar hacia abajo, ¿no es cierto? O sea, ¿qué tal? Voy a cerrar esto un ratito. ¿Qué tal si yo estoy hablando con ustedes, ¿no es cierto? Y todo el tiempo estoy pues mirando abajo, ¿no? O sea, mirando abajo. Esto más se visualiza cuando ya estemos en el aula misma, ¿no? Entonces, ¿qué tal si todo el tiempo estamos mirando abajo? Cualquiera de ustedes tiene una exposición y está siempre mirando abajo. No se ve bien, ¿no? No se ve de manera adecuada. O sea, tiene relación con el primer epígrafe, el primer punto donde dice que pues en ciertos momentos es importante tener una conexión visual con las personas, ¿no es cierto?, a nuestro alrededor, las que nos están viendo, para mejorar lógicamente lo que es el proceso comunicacional. Entonces, repito, es un error pues estar siempre agachado, ¿no es cierto? Cuando se quiere comunicar algo, pues no se debe hacer de esa forma, porque no está bien, ¿no? Continuamos. ¿Qué más sigue? Echarse hacia atrás, ¿no es cierto? Lógicamente es otro de los errores, ¿no es cierto? Inclinarse, ¿no es cierto?, hacia atrás cuando se está tratando de expresar algo, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas, pues lógicamente no están bien vistas o son los peores errores del lenguaje corporal, ¿no es cierto? Otra de las cosas, manosear con inquietud, ¿no es cierto? Estar siempre de esta manera, ¿no es cierto? Estar siempre así, déjenme ver si me veo en pantalla. Estar siempre de esta manera, ¿no es cierto? Como mostrando inquietud, mostrando nerviosismo, ¿no es cierto? Mostrando así. O sea, es bueno gesticular, ¿no es cierto? Es bueno gesticular para expresar cualquier tipo de cosas. Por ejemplo, palabras como soy fuerte, ¿no es cierto? Nuestros brazos nos ayudan. O dos personas y así. Pero tratar de estar siempre de esta manera, ¿no? Hay veces la gente lo hace. Nos puede ocurrir tal vez, ¿no es cierto? Cuando ya vemos bastante gente nos puede dar nervios, ¿no? Entonces empezamos a hacer mucho de esta manera, ¿no? Entonces, eso ya denota que estamos un poco nerviosos, no nos hemos preparado, no estamos listos, ¿no es cierto? Y es un error corporal, ¿no es cierto? Invadir el espacio íntimo de otra persona, ¿no? Pues acercarte demasiado, ¿no? Creo que hay un límite ya cuando queremos conversar con alguien. Pues ya si habrá algún tipo de afinidad, si son nuestros mejores amigos, pues lógicamente ese círculo será un poco más reducido. Pero ya si estás conociendo a alguien, no te puedes acercar de una y estar pegado a alguien, ¿no es cierto?, para darle alguna noticia, algún tipo de comunicación. Entonces siempre hay que respetar, ¿no es cierto?, el espacio adecuado para poder comunicarse entre una persona y otra. Otro de los errores que también se dan dentro de lo que es este tema de lenguaje corporal, por ejemplo, te invitaron a alguna charla, te invitaron a alguna fiesta, te invitaron a cualquier lugar, ¿no? Y estás siempre como que mirando el reloj, como que ya tengo que irme, ya me tengo que ir o ya es hora, ¿no es cierto? Entonces es otro de los errores que se deben evitar, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la comunicación. Fruncir el ceño, ¿no es cierto? Como que siempre estamos en desacuerdo con las personas que nos dicen, o como que qué mal este detalle, qué mal este tipo de cosas, no nos ayudan para nada, ¿no? Hay que saber gesticular de manera adecuada para evitar quizás hacerle sentir mal a una persona, hacer sentir mal a cualquiera de sus familiares, ¿no? Entonces
uno de los errores, ¿no? Como que nuestra cara a veces dice mucho, a veces nuestras expresiones faciales dicen mucho más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, de vez en cuando hay que saber estar bien relajado, ¿no es cierto? Nuestro rostro relajado, a veces una sonrisa, un detalle, ¿no es cierto? Pero el fruncir el ceño es como que a alguien estás diciendo, estoy en contra de todo lo que dices, ¿no? Estoy en contra de todo lo que estás hablando, no me parece nada bien de lo que estás diciendo. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas no deben suceder con nosotros que estamos aprendiendo, lógicamente, cómo comunicarnos de manera adecuada, de manera correcta con cada uno de nuestros interlocutores, sea 1, 2, 3, 4, sea en el ámbito del trabajo, sea en el ámbito de nuestras reuniones sociales, familiares, ¿no es cierto? Entonces, ya vamos viendo cada una de estas cosas que nos van ayudando, ¿no es cierto? Déjenme ver aquí algo más. ¿Alguna inquietud que tengan hasta aquí? ¿Alguna inquietud que tengan hasta aquí, estimados estudiantes? Cuando pregunto, ¿todo está clarito? Sí, profe. Y después en los deberes, como 500 mensajes de cómo era eso. Inge, una pregunta. Sí. ¿Quién es Forbes o qué es Forbes? Es una revista rankeada a nivel internacional, si no estoy equivocado, es de Estados Unidos. ¿No es cierto? Que lógicamente ahí, por ejemplo, se dan, de acuerdo a la revista Forbes, se publicaron la lista de los más millonarios del mundo, ¿no es cierto? La lista de los 10 millonarios del mundo. Recuerda la revista Forbes, esta persona dan datos muy importantes de millonarios, de ciudades del mundo, de maravillas del mundo y ese tipo de detalles. Es una revista internacional. Ajá. Déjeme buscar. Y acerca de fruncir el ceño, ¿de qué se trataba eso? Si ve que no estaba atendiendo. No, mentira. Fruncir el ceño es, por ejemplo, digamos, ¿no? Cualquiera. Digamos que usted me invita, ¿no? A una reunión, me invita a cualquier tipo de conversatorio, un poco más privado, ¿no? Yo siempre estoy así. Es como que estoy dando una expresión negativa de todo lo que usted quizás está hablando, o cualquiera de las personas de su círculo familiar, ¿no? Denota o demuestra que yo estoy dando una negativa de todo lo que me están diciendo, que estoy inconforme, que me siento incómodo, ¿no es cierto? Entonces es hasta cierto punto un poco de una falta de respeto, ¿no es cierto?, para con usted que me ha invitado. Y ese tipo de detalles son muy notorios, ¿no?, cuando alguien está conversando, ¿no es cierto? Yo he podido ver también en mis estudiantes, no con ustedes, más en lo presencial, ¿no es cierto? Es como que me dijeran, qué aburrido es este profesor, ¿hasta qué hora se acaba la clase? ¿Sí me entienden? Entonces, por ejemplo, pueden dar a entender muchas cosas, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado con este tipo de situaciones que nos pueden pasar, repito, en el ámbito del trabajo de nuestra familia. Y hay gente que es muy resentida, créanme, con ese detalle, que por ese tipo de cosas, que a veces sin decir una sola palabra, pues te dejan de hablar, ¿no? Entonces hay que evitar ese tipo de situaciones que se pueden dar. Déjenme proyectar nada más lo que es la revista Forbes. Ha habido una sección también en Ecuador. Justo aquí hay un tema de Bitcoin, ¿no es cierto? Déjenme cerrar un momentito. ¿Alguna otra persona que tenga alguna inquietud sobre lo que acabamos de hablar? ¿Alguna persona que tenga alguna inquietud? ¿Ninguna? Ahí está, miren lo que les decía. Esta es una revista, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Forbes es una revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, publicada en Estados Unidos, fundada en 1917. Tiene muchísimos años. Cada año publica listas que despiertan gran interés en el ámbito de los negocios. Su sede central se encuentra en la Quinta Avenida en Nueva York, no me equivoqué. Lógicamente, esto es una revista internacional, ¿no?, que saca este tipo de datos, lógicamente, en el ámbito económico, inclusive personal, como le estamos acabando de ver en el ámbito comunicacional. Eso no es para despejar un poco la duda de que no estaba muy seguro si era americana esta revista. ¿Alguna otra inquietud que tengan sobre lo que acabamos de mencionar? ¿Alguna experiencia personal sobre todo lo que acabamos de ver
alguna experiencia bochornosa, como les acabé de comentar, ¿no? Un estudiante, no sé si les ha dado a usted ¿quién de ustedes del grupo es nervioso cuando pasa a hablar al frente? Seamos sinceros. ¿Es nerviosa? A ver, ¿quién más? Karina, Michelle, ¿quién más? Yo también. Yo también. Anayeli, ¿quién más? Yo soy nerviosa hasta que empiezo a hablar. Ya. De ahí como que ya se me van los nervios, ya. Sí les comenté el dato, ¿no? Bien. Yo tenía una chica y era exposición de proyectos aquí en el instituto. Entonces ella me dice, profe, ¿qué me recomienda? Sí les conté, creo, para exponer y no estar nerviosa, ¿no? Le digo, mija, tómese unas gotitas de valeriana, o por último le digo, solo tómese un extracto así, digo, de algún fuerte, le digo así, pero poquito. Pero ella se le pasó la mano y ya llegó ya entonadísima esa defensa. Ya. Entonces, pues yo sí me di cuenta, ¿no? Creo que los otros docentes no. Entonces, por ejemplo, hay cosas, ¿no? Lo que nos ayudan es practicar. Por ejemplo, yo también pasé por esos detalles, ¿no? Y no era siempre una persona elocuente o que hablaba sin nervios, ¿no? Siempre pasa eso porque te enfrentas a situaciones a veces que un poco desconocidas, a un público un poco desconocido. Entonces, ¿qué es bueno hacer? Por ejemplo, te das una lectura general, ¿no es cierto?, de todo lo que tienes que hablar. Te vuelves a dar otra lectura y empiezas a practicar, ¿no? Entonces ¿qué es lo que hacía? A veces me grababa, ¿no? Y me volvía a ver, no le digo, me decía yo, ahí me estoy equivocando, ahí estoy cometiendo un error. Entonces iba mejorando, ¿no? Entonces esas cosas en lo personal me ayudaron. Pueda que con ustedes sea totalmente diferente, ¿no? Porque cada ser humano es distinto, o puede realizar ciertas actividades que le ayuden a mejorar este tipo de cosas de manera diferente, ¿no? Pero se ayuda muchísimo el prepararse, el leer, el saber de lo que vamos a hablar, porque si llegamos a ciegas o si llegamos en blanco a cualquier tipo de exposición, pues a veces el docente o los docentes nos pueden hacer preguntas muy relacionadas con el tema que deberíamos conocer y pues quizás ahí nos podemos quedar cric, sin tener nada que decir, ¿no? Entonces, sí es un poquito este tema que analizarlo bien, ¿no es cierto? Y cómo pues perdemos los nervios pasando lo más que se pueda al frente. Ese fue un reto personal. Yo dije un reto, no, yo tengo que hablar sin problemas, sin dificultades. Entonces yo siempre los profesores que me decían, ¿quién quiere pasar al frente o quién quiere darla? Yo, profe, primerito, ¿no? Entonces esto me ayudó a perder de cierta forma los nervios de hablar, de dirigirme a un público. Entonces nos ayudan mucho, ¿no? Creo que todas las personas del mundo pasamos por esto en menor o mayor grado de dificultad, pero lo pasamos, ¿no? Pero repito, nos ayudan a enfrentarnos a la dificultad, al problema y no estar pensando en eso. Alguien dijo, es hasta empezar a hablar, es cierto, ¿no? Hasta empezar a hablar es como que ahí se va todos los nervios y pues ya, si te preparaste bien, pues te va de maravilla, ¿no? En el discurso, en la presentación, en la defensa de lo que estemos haciendo, de lo que estemos realizando. Ese detalle es bastante elemental. ¿Alguien más sufre de nervios? Déjenme chequear. Dice, para tener un buen ambiente laboral, demostramos la importancia de una buena comunicación. Voy a solicitarle a Jacqueline de Vivanco que me ayude con la partecita que está dentro de esta parte media, como azul, como celeste. Jacqueline, ¿se me escuchó? Disculpe, profe, ¿puedo volver a repetir? Se me dio un ratito el audio. ¿Me puede ayudar con la parte que está dentro de lo que está como azul? Como Listo, profe. por favor. Ya. La comunicación es una de las habilidades más valoradas en el ámbito del trabajo, ya que permite a las trabajadores, entenderse a sí mismos y a los demás, con el fin de construir relaciones positivas, agilizar procesos en las tareas y lograr el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos. A través de los distintos canales, cara a cara, escritos, gráficos, digitales u otros. Excelente, ¿no? Muchas gracias. Entonces, lógicamente aquí se replica lo que hemos venido hablando a través de toda la charla, ¿no? La comunicación es una de las habilidades más valoradas en el ámbito del trabajo, o sea, no es cualquier cosa.
saber comunicarse es elemental, repito, saber comunicarse es básico para desarrollar nuestros procesos laborales. Entonces es muy importante que aprendamos a desarrollar este elemento de una manera correcta, de una manera adecuada, ¿no es cierto? Con un lenguaje apropiado, ¿no es cierto? Miren, porque es importante esto. Por ejemplo, cuando estemos haciendo, por ejemplo, vinculación con la sociedad, yo a cualquiera de ustedes le puedo decir, por favor, este grupo me acompaña esta semana. Vamos a dar una charla en una comunidad, ¿no es cierto? A personas, ¿no es cierto?, que no han tenido la oportunidad de acceder a estudios superiores. Quizás muchos de ellos han estudiado la primaria, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí hay un dato importante. Cuando nosotros nos dirigimos a un público, hay que saber especificar a qué tipo de público nos estamos dirigiendo hasta para poder hablar, ¿no es cierto? Porque a las personitas de la comunidad, de la gente humilde, no le vamos a hablar con un léxico, ¿no es cierto?, bastante enriquecido, con palabras rebuscadas, ¿no es cierto?, porque no nos van a entender es nada, ¿no? No nos van a entender muchas veces nada, ¿no? Hay que hablarles con palabras criollas, con palabras, con modismos, ¿no es cierto?, que estén acorde al sector, ¿no es cierto?, dentro del marco del respeto, lógicamente, pero para que nos puedan entender aquel mensaje que nosotros vamos a transmitir. ¿Qué tal si dentro de lo que es vinculación con la sociedad, yo digo, estimados estudiantes, acompáñenme a dar una charla, por favor, esta semana me ayuda Karina, me ayuda Jacqueline, me ayuda Mabelin a dar la charla, ¿no es cierto? Pues si ustedes se descuidan de ese detalle y van preparados con un discurso de unas palabras que hasta yo todavía tengo que aprenderlas, pues los mayores van a quedar ahí como si no les dijeran nada, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces uno hay que ser bastante pilas. Si voy a dirigirme a un público infantil, ¿no es cierto?, pues lenguaje de niños, palabras fáciles, ¿no es cierto? Si voy a dirigirme a un público de personas adultas que no han tenido la oportunidad de acceder a educación superior, ya tengo que utilizar un tipo de lenguaje poco más criollito, ¿no es cierto?, del sector, palabras fáciles, entendibles, ¿no es cierto?, que nos puedan, que ellos puedan entendernos todo lo que queremos transmitirles, y de esa manera, por ejemplo, si vamos a dar un taller de cómo iniciar un proyecto, ¿no es cierto?, si tienen para elaborar un producto, que nos puedan entender, ¿no es cierto? Pero ya es diferente, ¿no es cierto?, cuando cualquiera de nosotros nos invitan y nos dicen, por favor, estimados estudiantes, docentes, asistir, ¿no es cierto?, a un congreso, ¿no es cierto?, de administración dictada por la universidad tal, donde asistirán el instituto tal, entonces se entiende, ¿no es cierto?, que ya nos vamos a rodear de personas que estamos ya vinculadas al ámbito académico y que de una u otra forma dominamos un poco más del léxico, del lenguaje, ¿no es cierto?, palabras que quizás las podemos entender, ¿no? Entonces es muy importante esto, miren, cuando nosotros tenemos que dar una presentación o cualquier tipo de detalle, saber a qué tipo de público nos vamos a dirigir para que el mensaje llegue de una manera adecuada, ¿no es cierto? Porque aquí, ¿qué más decían? Porque nos ayuda a construir, ¿no es cierto?, relaciones positivas, agilitar procesos en las tareas, lograr el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos. A través de los distintos canales, pues cara a cara nos encontramos en una relación personal, de manera escrita, ¿no es cierto?, gráficos digitales u otros. Cuando hacemos este tema de manera escrita, hay que tener muchísimo cuidado, como les dije desde un inicio, y siempre les diré con las reglas gramaticales, cuándo utilizar coma, cuándo utilizar punto y coma, ¿no?, cuándo utilizar punto aparte, ayudan muchísimo, ¿no es cierto?, a separar oraciones y a dar a entender mensajes de manera clara, precisa y concisa. Los principales tipos de comunicación, esto les habíamos visto ya en una gráfica anterior, ¿no es cierto? La comunicación verbal es el uso de palabras para la interacción entre las personas, ¿no?, expresada de manera hablada, contacto cara a cara, o escrita mediante informes, correos electrónicos, entre otros. Miren, mediante un email, ¿no es cierto?, nos comunicamos de manera escrita. La comunicación no verbal corresponde al lenguaje corporal, ¿no es cierto?, tono de voz, expresión facial, ¿no es cierto?, entre otros gestos que acompañan el lenguaje verbal. Estos pueden determinar la impresión de una persona en términos de profesionalismo, justo lo que les había dicho, credibilidad, confianza y disposición al diálogo, ¿no es cierto? Nuestro rostro dice muchísimo. Inclusive yo tenía un profesor, realmente yo admiro mucho a los docentes porque soy uno más de ellos, pero sí tenía profesores que creo que les faltaba un poquito, ¿no? Entonces cuando me tocaban, por ejemplo, esas horas, será que la temática no me agradaba mucho, pero ya es un error que yo cometía como estudiante. Siempre era así cuando el man llegaba, o sea, yo me ponía así, como que en las nubes, ¿no? Entonces
alguna vez me dijo, o sea, ¿qué te sucede? No te agrada la clase. Entonces, miren, sin haberle dicho una sola palabra, a veces nuestros gestos, nuestras expresiones dan mucho que decir, ¿no? O a veces los estudiantes, yo he visto que están en mis clases así, están que se duermen, ¿no es cierto? O a veces, el otro día una chica inclusive se quedó dormida, no recuerdo, creo que era en desarrollo infantil. Me dijo que estaba cansada porque hacen prácticas desde primero, entonces yo era hablándole y la chica literal era dormida así. O sea, se quedó ruca ahí en clases, ¿no? Entonces, mire, son cosas, nos pueden pasar, pero que hay que ir corrigiendo, ¿no? Porque, repito, una mirada dice más que 1000 palabras, dicen a veces, ¿no? Este tipo de situaciones se dan, entonces hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Con nuestro tono de voz, cómo nos dirigimos, nuestra expresión facial, ¿no es cierto? Dice mucho de que si estás apreciando algo, realmente te aburre algo, realmente quieres salir de un cierto lugar, nuestra cara dice mucho en este tipo de cosas. Lo que dice aquí es, estos pueden determinar la impresión de una persona en términos de profesionalismo, credibilidad, confianza y disposición al diálogo, ¿no es cierto? De profesionalismo, pues lógicamente aquí todos ustedes se están preparando, ¿no es cierto?, para ejercer una profesión, para adquirir los conocimientos, todo lo que se necesita, las habilidades, destrezas. Si bien es cierto, están adquiriendo conocimientos, habilidades blandas también. ¿A qué me refiero con habilidades blandas? ¿No es cierto? La comunicación, precisamente, el trabajo en equipo, ¿no es cierto? Y otros que se me van ahorita, pero 2 elementales, comunicación, trabajo en equipo, ¿no es cierto?, como habilidades blandas que se van adquiriendo, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos esa predisposición, aprendemos muchas cosas, ¿no? Pero cuando ya nos cerramos, decimos esto está mal, no puedo, etcétera, etcétera, pues lógicamente ya estamos bloqueándonos, ¿no es cierto?, a cualquier tipo de situación, ¿no? Y lógicamente esto ya no nos mostramos nada profesionales, ¿no? Pues qué credibilidad podemos tener, ya no hay confianza, ¿no es cierto? Pues lógicamente si pasa eso, y es muy probable que ya no nos vuelvan a invitar a alguna reunión social, alguna reunión familiar cuando somos más amargos o más agrios que un limón, ¿no es cierto? También puede que ya no nos inviten nunca más, o prácticamente somos una carta abierta también en el ámbito laboral, ¿no? He escuchado palabras que dicen, no, a esta persona ya no lo vuelvo a contratar nunca más porque es más amargado, no habla con nadie. Entonces, miren, parece que no nos afectara eso, pero en realidad sí, ¿no? Siempre ser cordial, ser amable, conversar, ser siempre sincero, honesto, nos ayuda muchísimo en todos los ámbitos de la vida. ¿Qué más tenemos por acá? Beneficios de una buena comunicación en el trabajo. Me ayuda, Madeline, por favor, ya. Beneficios de una buena comunicación en el trabajo. Beneficios de una buena comunicación en el trabajo. Genera interacciones positivas entre las personas. Facilita la coordinación y fluidez en las relaciones humanas. Aumenta la productividad y eficiencia en las tareas. Genera un ambiente de trabajo agradable. Evita conflictos y malentendidos. Muchísimas gracias, señorita. Pues lógicamente, ¿no? Como acabó de dar lectura a su compañera, la comunicación de manera adecuada trae muchos beneficios. E inclusive, miren, en el ámbito laboral, muchas de las veces, yo conozco personas que por más que a veces tengan el error o estén en el error, no son dispuestas a ceder un poco, ¿no? Hay que ceder un poco a veces para limar asperezas, como se dice, ¿no? Porque no todas las veces en el trabajo te puedes llevar bien con alguien, puedes hacer entablar una buena relación de amistad, pues en lo laboral a veces es distinto, ¿no? Pero siempre es importante, ¿no es cierto?, ceder un poco, ¿no es cierto?, para generar impresiones positivas o para que prácticamente lo que se anhela dentro de ese trabajo, los objetivos que se propongan, pues alcanzarlos con menor dificultad, ¿no? Eso es lo que hace, ¿no? Una buena comunicación genera interacciones positivas, ¿no? Pueda que cediendo un poquito, pues lógicamente la persona que tenía, o sea, que no es tan como tú quisieras en el trabajo, sea un poco más flexible, se puede ver, puede existir una comunicación más fluida, pues, y de esa manera, repito, los procesos administrativos internos pueden fluir sin mayor dificultad. Facilitar una coordinación y fluidez en las relaciones humanas, lógicamente, ¿no? Repito, eso nos ayuda, nos va ayudando muchísimo a comunicarnos de manera adecuada, de manera correcta, pues, entre unos y otros. Aumenta la productividad y eficiencia en las tareas, lógicamente. Esto es algo
que les puedo dar fe de que es así, ¿no? Cuando una persona sabe comunicar de manera adecuada, sea oral, de manera oral, escrita, algún tipo de situación, aumenta la productividad en el trabajo y la eficiencia en las tareas, te reconocen de esa forma, ¿no? Esta persona hace bien su trabajo, presenta unos buenos informes, cuando hay reuniones sabe expresar los problemas que existen en las empresas, cuando hay socializaciones sabe decir o mencionar a su jefe de manera respetuosa que esto está pasando. Entonces miren, aumenta la productividad y a uno se es eficiente en el trabajo donde esté contratado, ¿no? Generamos un ambiente de trabajo agradable, pues lógicamente, ¿no? Si nosotros comunicamos nuestras ideas, nuestras preocupaciones, nuestros pensamientos con respeto, ¿no es cierto?, dentro del marco de lo que está determinado en la ley, pues lógicamente generamos un ámbito de trabajo agradable, ¿no es cierto? Ya nos ven o nos conocen de esa manera, porque cuando la gente es muy conflictiva, cuando la gente es gritona, cuando la gente pues quiere hacer a veces ya salirse de sus cabales, ya empieza a ser reconocida y repito, ¿no? Empieza a ser estigmatizada y pues ya la conocen, ¿no? Y dicen, no, con este tipo de personas yo ya no quiero trabajar, es muy conflictiva, esta persona pues grita, no habla. Entonces miren, hay que tener cuidado cómo nos estamos mostrando, ¿no es cierto? Cómo queremos mostrarnos como profesionales en el trabajo donde nos estemos desempeñando o donde nos vayamos a desempeñar ya en el ámbito de nuestras funciones. Una buena comunicación, lo más elemental, evitar conflictos y malos entendidos, que eso se da, ¿no? Porque a veces se puede escuchar algo, pues uno simplemente se acerca a la fuente, se conversa cara a cara con esa persona y se dice, pues, aclaremos las cosas, ¿no? Cómo se ha dado, ¿no es cierto? Y pues, luego de una buena conversación, luego de una buena comunicación, se puede, pues, lógicamente, evitar, ¿no es cierto?, cualquier tipo de conflictos y malentendidos y llegar a resoluciones sanas, como lo debemos de hacer entre las personas civilizadas, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? La última diapositiva. Consejos. Se me fue. Consejos para mejorar la comunicación. Voy a solicitarle a... ¿Quién más está por aquí? A Patricio Robalino para que me ayude con esta parte, ¿ya? Lo que todos los fragmentitos que están aquí de consejos para mejorar la comunicación. Listo. Consejos para mejorar la comunicación. Escucha activa. Presta atención a lo que comunica la otra persona. Sé consciente. Sé claro con lo que quieres comunicar. Cuidando la congruencia entre lo que dices con palabras y tu lenguaje no verbal. Retroalimentación positiva. Trata de transmitir mensajes claros que sean positivos y aborda lo negativo de forma constructiva. Aclara tus dudas. Si no comprendiste alguna información, asegúrate de preguntar y clarificar dicho punto. Respeto. La cordialidad mutua es indispensable para construir una comunicación efectiva. Muchísimas gracias por la lectura, ¿no? Son datos realmente muy relevantes, muy importantes que nos van a ayudar, repito, a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? A mejorar si hay algún tipo de cosas que de pronto estemos fallando o sean de pulirlas, ¿no es cierto? Para, pues, lógicamente, mejorar nuestros procesos comunicacionales. Tratar de transmitir mensajes claros que sean positivos y abordar lo negativo de forma constructiva, ¿no? Pues nos ayudarán a mejorar. Si no entendimos algo, pues preguntar hasta clarificar dicho punto, porque si no tenemos claro algún tipo de información, pues podemos entender de mala manera, cosa que no está bien visto o no es adecuado, ¿no? Y una de las cosas más relevantes, o uno de los valores que también podríamos llamarlo, el respeto, ¿no? La cordialidad mutua es indispensable para construir una comunicación efectiva. La cordialidad mutua, ¿no es cierto?, entre las dos partes, entre las dos personas debe haber respeto, ¿no es cierto?, entre una persona y otra, y la cordialidad misma, ¿no es cierto?, saber manejar un lenguaje adecuado, no salirnos de nuestros cabales, ¿no es cierto? Esto nos ayudará a construir una comunicación efectiva. Son datos elementales, son datos importantes, quizás la mayoría de ustedes por su ámbito laboral lo conocen, lo practican, o quizás puede ser que es la primera vez que lo estemos topando, lo estemos viendo. De todas formas,
si lo hemos visto, nos ayudan a refrescar un poquito nuestra memoria para, lógicamente, no descuidarnos de ciertos temas que son muy importantes en el desarrollo o en el ámbito de nuestro trabajo, de nuestro diario vivir, ya sea, repito, que estemos vinculados a alguna empresa pública, privada, o en nuestra familia, con nuestras relaciones sociales, nuestro círculo familiar. En todo el ámbito repercute lo que es una comunicación efectiva, ¿no? Porque no está por demás decir, he escuchado, yo he visto personas que se gritan, ¿no es cierto?, de manera fea hasta cierto punto, ¿no? Se la pasan de esa forma gritando y eso piensan que es comunicarse, y a veces las cosas se alteran un poco más. Entonces, saber bajar la guardia, respirar profundo y saber comunicar las ideas correctas, pues nos ayudarán mucho, ¿no? Hasta para mantener la cordura dentro de lo que es ciertos problemas que se nos pueden suscitar, ¿no? Ya digo, pues no estamos exentos de cada una de esas situaciones. Hasta ahí llegaré a la charla de hoy. Si no hay alguna dificultad, no hay alguna consulta. Nada más quiero mencionar algo. Si somos, bueno, hoy están 16 en el grupo. Si somos en el chat 17 participantes, yo tengo agregados a mi aula virtual 3 estudiantes, ¿no es cierto? Entonces aquí me faltan algunos estudiantes. Déjenme proyectar un ratito esta pantalla antes de que se acabe la hora, porque miren, hoy tengo proyectados 3 estudiantes, ¿no? Tal vez algunos de ustedes son nuevos. En efecto, estoy viendo como 2 o 3 personas que recién están ingresando, tal vez recién se matricularon, entonces no constan tal vez en este listado, ¿no? No sé, para ello yo voy a volver a enviar al grupo el enlace del aula virtual, ¿no es cierto?, para que se agreguen o consten en esta plataforma. Aquí en esta plataforma, de forma rápida nomás, eso también ya consta en una clase grabada que yo hice, está este formulario que es de registro de asistencia, ¿no? Para entrar y para salir, esto consta ahí, lo pueden ustedes chequear. Aquí está también el enlace para las clases virtuales, ya está colocado, ¿no es cierto? Y esta sección es para ver las clases grabadas, o sea, lo de hoy. Si algo a ustedes les sirve después, lo pueden volver a ver cuando ustedes consideren necesario, pero más yo diría que la primera clase, que es los lineamientos para realizar todos sus trabajos a mano, ¿no? Entonces tenemos también una bibliografía básica, libros con los que trabajamos. Aquí tenemos una directriz para deberes, tenemos una portada de deberes que es importante descargar en Word, no está en PDF. Aquí hay una sección donde yo subo todo lo que son deberes, ¿no? Aquí hay una que ya está entregada, tenían que entregar hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Y precisamente a eso también quería llegar. Por ejemplo, Alexa Intriago, Rebeca, Luis Daniel Robles y Daisy y Achimba pues no han entregado, pues después de 8 días, porque después de 8 días envío tareas, ¿no? Entonces no las envío rápido, entonces se complica ese tema. Entonces, por favor, les solicito que cumpla con esa actividad, nada más para tener claro este tema, ¿no? Porque si es que no envían, pues lógicamente y ahí sí yo no puedo hacer nada, ¿no? Entonces eso, estimados estudiantes. Si alguien del grupo no está agregado aquí, yo voy a volver a enviar el enlace al grupo. Y si alguien no está en el grupo, escríbame para agregar al grupo. A esta aula virtual ustedes acceden, lógicamente, con su correo de Gmail, ¿no? Correo de Gmail, tienen que tener cuidado con este correo para no perder. Lógicamente, repito, este correo, porque si pierden, lógicamente tendrán que cambiar de cuenta y a veces esto ya no es posible porque aquí ya tienen registrados sus datos, ¿no? Entonces es muy importante este cuidado. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta antes de cerrar la sesión, porque ya mismo tengo clases con los chicos de segundo. ¿Hay alguna inquietud? Buenas noches. Sí, me gustaría que nos agreguen nosotros o a qué número nos podemos comunicar con ustedes, profe, porque nosotros recién ingresamos el día de hoy. Yo ingresé el día de hoy. Ya, claro, mi estimado. 0987, repito, 0987 50 39 56. Voy a enviar por interno, tal vez de aquí, si a alguien le sirve. Ok, no se preocupe.
Ese es mi número, ¿no? 0987 50 39 56. Me escriben, me dice, profe, agrégueme al grupo. Profe, envíenme los enlaces para conectarme al aula virtual. Y ya pues con esos datos ustedes pueden acceder, ¿no? Les voy a enviar también los dos enlaces de los videos de la primera clase porque sus compañeros podrán testificar. Es muy importante que vean esa clase, que la vuelvan a ver, porque ahí yo explico cómo es lo que deben realizar sus deberes, sus trabajos y en qué lineamientos, ¿no? Entonces, ya lógicamente después de esta clase va a haber una actividad para 8 días. Entonces, por favor, estar pendientes de ello, ¿no? Para que la puedan realizar sin ninguna dificultad, sin ningún tipo de contratiempo. Y repito, no se descuiden de esos detalles, porque si no hacen los deberes, pues no pasan la materia, ¿no? Porque eso depende mucho o es indispensable para poder hacerlo, ¿no? Eso diría yo. Recuerden, no les estoy enviando un deber de hoy para mañana. Siempre envío mis trabajos después de 8 días para que tengan el tiempo suficiente, porque, repito, considero que ustedes trabajan, que no tienen mucho tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no lo realizan, pues ya se sale también de mis manos de ese tema, estimados estudiantes. Eso nomás. Por favor, escribirme a las personas que están pendientes de agregarles al grupo. Voy a escribir el código de salida. No sé si en este caso, no sé si Patricio Robalino y Víctor Cedeño registraron su asistencia el día de hoy. Más o menos le captan al tema de ese formulario para registrar, o no queda claro todavía ese tema. Patricio, ¿tienes desactivado el micro? Inge, no, la verdad, nosotros no estamos en ningún grupo, nos comunicamos con Ingeniería y nos mandó el link ya atrasado, por eso entramos nosotros como con 15 a 20 minutos de atraso. Vaya, no se preocupe. No sé si usted le capta por aquí por interno. Yo voy a compartir un formulario por el interno de este chat de Zoom. En ese formulario, ahí usted va a poner su nombre, su apellido, y en este caso va a poner salida, y hay un código, ¿no? Yo siempre llevo el control de esa manera, de ingreso y de salida de mis estudiantes. Entonces, eso cuando ya le dé acceso a su plataforma, va a contar con ese enlace, y siempre vamos a manejarnos con ese formulario para esa clase. El link de clases va a ser siempre el mismo, el link de Zoom sí es el mismo. Los formularios de asistencia ya varían de acuerdo a cada materia que vamos viendo. En este caso son 2 matemáticas y esta clase de expresión oral y escrita. Ajá. Ahorita voy a poner... Sí. ¿Cuál es el código de salida? Ya ahorita les doy, ya déjenme solo compartir ¿Dónde veo el código de salida? Voy a volver a compartir el formulario. Alguien que me comparte el formulario por interno de aquí. Me salí de esa sección, ya tengo que cerrar porque me están esperando los chicos. El código de salida voy a escribir por aquí, también lo voy a decir. El código de salida, ¿de qué estamos hablando? Comunicación, efectividad. El código de salida es efectividad. Listo, entonces, alguien que comparte el link para que copien sus compañeros, por favor, por aquí, por interno del chat. El formulario de Google me refiero, para el registro de asistencia. Inge, yo le envié por el grupo de WhatsApp. Déjeme, entonces ya le copio ya. Ya le copio. Listo. Está pegado de nuevo el link aquí. En ese link que envié por interno, por aquí, registren sus datos de salida, ¿no? El código de salida es de efectividad y con eso ya quedan registrados su asistencia. Y me escriben más luego para agregarles y mencionarles algunas cosas importantes, ¿no? Les agradezco mucho, me estoy despidiendo, tengo clases con los otros chicos, en este momento cierro la sesión y ya vuelvo a abrir para los otros chicos. Un abrazo cordial, recuerden que voy a subir una actividad para después de 8 días de estar pendientes, ¿no? Hasta luego, que pasen bien. Hasta luego.